En una vasta llanura cubierta solo de arbustos, Kim Soo-ho, o como ahora se le conoce, Lloyd Frontera, observaba el mar de dinero frente a él junto a su mascota y su fiel sirviente. Con una azada en la mano, Lloyd activó su habilidad, realizando una simulación de planificación para futuras construcciones. Esta es la historia de un ingeniero civil que cambió por completo el mundo de la Edad Media. Sin embargo, antes de eso, regresemos unos años atrás. Has sido elegido al azar por una criatura absoluta como candidato. A partir de ahora, serás un personaje en una novela, Ingeniero de Sangre de Hierro. Ese fue el mensaje que recibió Kim Soo-ho en cuanto abrió los ojos. En ese momento se dio cuenta de que había entrado en el mundo de fantasía de la novela que había leído la noche anterior. Sin embargo, estaba confundido sobre por qué estaba acostado en el suelo. Se levantó con el cuerpo temblando. Su boca estaba rígida por haber dormido en la calle. El sistema se burló de él. Eso lo estresó y Lloyd intentó golpearlo. Cuando finalmente se dio cuenta, supo que había poseído el cuerpo de alguien. Su guardaespaldas, que lo había estado buscando por todas partes, finalmente lo encontró. Él era el protagonista de la novela, Javier Azraan. Lloyd lo reconoció de inmediato porque su apariencia era exactamente igual a la ilustración en la novela. En la historia, la reputación de Javier como espadachín se extendía por todo el continente. Pero al principio, él solo era un caballero anónimo que trabajaba en el campo. Cuando Lloyd se dio cuenta de que él era Lloyd Frontera, el joven problemático, se sintió muy molesto. Al ver esto, Javier dijo que nunca lo llamó joven problemático, pero le alegraba que Lloyd tuviera autoconciencia. Al llegar a la casa de la familia, Javier estaba calentándose frente a la chimenea mientras preguntaba si Lloyd realmente no recordaba lo que había pasado. Resulta que Lloyd bebió hasta emborracharse mucho, destruyó el bar y logró regresar a casa solo siguiendo su instinto. Sin embargo, se desmayó en el camino y Lloyd, que aún temblaba, miraba al suelo. Aunque estaba cálido, el ambiente a su alrededor seguía siendo muy frío, como era de esperarse en un mundo de fantasía medieval. Antes de irse, Javier dijo que informaría el incidente en el bar al padre de Lloyd. Lloyd luego preguntó sobre la deuda de su familia. Él sabía toda la historia por la novela que leyó anoche en su departamento. También conocía el destino de la familia de Lloyd. El varón y la baronesa fueron asesinados por un estafador, y Lloyd, el vagabundo, murió vomitando sangre. Lloyd estaba enojado con la forma en que vivía Lloyd en este mundo de fantasía. Incluso era peor que su vida pasada en Corea. Al día siguiente, su madre le preguntó si realmente había destruido cosas en el bar esa noche, y le pidió que esta vez se disculpara con el dueño del bar. Lloyd pensó que el dueño original del cuerpo, que era quien debía disculparse, porque él no había hecho nada. Sin embargo, igual dijo que se disculparía. Sus palabras realmente sorprendieron a su madre y a Javier. Nunca se imaginaron que Lloyd se disculparía con alguien. En la ciudad, un hombre que estaba trabajando vio a Lloyd y a su escolta caminando por la ciudad. El hombre estaba tan asustado que se escondió detrás de un carrito. De hecho, esto le pasaba a todos en la ciudad. Incluso les decían a los niños que no hicieran contacto visual con él. Se preguntaba por qué Javier lo seguía. Javier dijo que Dios le pidió que evitara que ocurriera otro accidente. En resumen, él estaba ahí para proteger a los aldeanos de Lloyd. Lloyd pensó si debería limpiar su imagen primero. Sin embargo, el problema más urgente era ganar mucho dinero para pagar las deudas de su familia, para que pudiera disfrutar de una vida digna. Él revisó el sistema para buscar algún truco que pudiera usar, pero solo encontró dos habilidades que no servían para nada. Javier preguntó a dónde iba Lloyd, ya que ya estaban frente al bar. Lloyd dijo que se distrajo y no se dio cuenta de que ya habían llegado. Sin embargo, Javier todavía sospecha de sus acciones y sospecha que está mintiendo. Cuando Lloyd entra al bar, Javier siente que Lloyd es diferente a la noche anterior, como si se hubiera convertido en otra persona. Dentro del bar, se ve que Lloyd realmente causó un desastre la noche anterior. Él se disculpa. Sin embargo, esa disculpa solo hace que el dueño del bar esté aún más alerta. Al ver que el dueño del bar se asusta porque Lloyd habla con un tono formal, intenta actuar con un poco más de arrogancia, pero parece que su disculpa no salió bien. Afuera, Javier dice que es normal que el dueño del bar no acepte su disculpa, porque Lloyd destruyó todos los muebles y decoraciones que tardaron mucho en conseguirse. Javier dice que el dueño del bar solo estará satisfecho después de recibir una compensación, pero Lloyd todavía tiene que pagar muchas deudas de su familia. Javier continúa diciendo que la condición de la madre del dueño del bar empeora por el frío del invierno. Sin embargo, esto le da a Lloyd una idea brillante. Es como si se encendiera una luz en su cabeza.
Recuerda que en este mundo aún no existe el concepto de pisos de piedra calefaccionados. Si puede hacerlo aquí, seguramente se venderá muy bien. Esto es algo que Lloyd no podría hacer, pero con el conocimiento de Kim Soo-ho es posible. En Corea estudió ingeniería civil e incluso logró construir una casa mientras estaba en el servicio militar. Con mucho entusiasmo le dice a Javier que va a regresar al bar. Sin embargo, cuando regresa, recibe una notificación del sistema que dice que el verdadero viaje apenas ha comenzado. Ahora puede obtener puntos RP de las personas a su alrededor. Al principio, Lloyd no entendía completamente qué significaban esos puntos y se imaginaba que tal vez eran similares a los XP. Sin embargo, a diferencia de los XP, no los obtenía matando monstruos, sino mejorando sus relaciones con otros personajes. Por eso decidió probar cómo funcionaba este sistema en la práctica. La opinión que Javier tenía de él estaba en -30. Sintiendo que este número era muy bajo, intentó halagar a Javier diciéndole que era guapo. Sin embargo, esto solo hizo que la impresión de Javier empeorara aún más, llegando a -31. Lloyd decidió no continuar con este experimento para no molestar más a Javier. Luego continuó su camino hacia el bar. Allí, Lloyd intentó hacer un contrato con el dueño del bar. En ese contrato se establecía que él construiría algo para pagar todos los daños que ya había causado. El dueño del bar, por supuesto, se puso alerta y desconfiado, incluso usó su habilidad de barrera mental para protegerse. Debido a que su reputación ya estaba completamente arruinada, Lloyd no podía simplemente fingir ser otra persona para redimirse. En cambio, usó su reputación como un joven problemático para obligar al dueño del bar a firmar el contrato. Después de que el contrato se firmó con éxito, Lloyd dijo que el dueño del bar había tomado la decisión correcta al negociar con él. Mientras tanto, su guardaespaldas lo miraba con mucha sospecha. En el patio del bar, Lloyd empezó a medir el terreno con una pala. Javier, que seguía sospechando, preguntó si Lloyd estaba intentando inventar una nueva forma de portarse mal. Lloyd respondió que Javier solo lo juzgaba por sus acciones pasadas, pero que ahora todo había cambiado. Prometió que al final lograría hacerlo sonreír. Lloyd empezó a cavar la tierra, nivelarla y golpearla varias veces hasta que quedó lisa. Luego, construyó la estructura de la casa usando madera del almacén de la casa de su familia. Una semana después, los cimientos de la casa casi estaban terminados. Solo faltaba usar arcilla roja del río para completar la construcción. Sin embargo, el cuerpo de Lloyd seguía siendo débil. No era como una máquina incansable. Javier realmente estaba impresionado de que Lloyd cumpliera su promesa al dueño del bar, aunque se veía muy agotado. Aún así, Lloyd dijo que no tenía tiempo para descansar y siguió trabajando. Cuando se preparaba para cortar madera, Javier lo detuvo, le quitó el hacha de las manos y le preguntó qué necesitaba hacer. Rápidamente, Javier lanzó la tabla de madera al aire y la cortó en una forma perfecta. Lloyd quedó impresionado y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. «Esto es justo lo que se espera de alguien que va a ser un maestro espadachín», dijo Lloyd. Incluso lo comparó con herramientas modernas. Luego, con valentía, Lloyd le pidió a Javier que lo ayudara a cavar, aunque claramente esto molestó a Javier, en lugar de agradecerle. Lloyd, en cambio, le pidió que trabajara más. Sin embargo, Lloyd logró convencer a Javier, diciendo que si terminaban el trabajo más rápido, Javier podría satisfacer su curiosidad sobre lo que Lloyd estaba haciendo. Sin otra opción, Javier finalmente aceptó ayudar a Lloyd, y no pasó mucho tiempo antes de que lograran terminar la construcción de la casa. Javier luego preguntó sobre el símbolo grabado en la placa de la casa. Sin embargo, Lloyd respondió que ese era su logotipo. Luego, Lloyd encendió la chimenea y llamó al dueño del bar y a su madre para que vieran el resultado de su trabajo. En cuanto entraron en la habitación cálida, la madre del dueño del bar dijo que sentía que sus articulaciones empezaban a relajarse. Mientras tanto, el dueño del bar se preguntaba cómo había logrado hacerlo Lloyd. Lloyd pensó que era normal que la gente de este mundo se sorprendiera. Este es el poder de la fiable calefacción por piso radiante de Corea. Javier también quedó impresionado al ver que Lloyd realmente logró hacer sonreír a 2 personas. Aunque Javier todavía dudaba de las intenciones de Lloyd, no podía negar que gracias a él, ahora 2 personas se sentían felices. La impresión de Javier sobre Lloyd aumentó 2 puntos, y Lloyd obtuvo 36 puntos de RP. Lloyd incluso bromeó con su guardaespaldas diciendo que Javier podría estar pensando, ¿cómo es posible que alguien tan inútil tenga una idea así? Aunque gastó un poco de dinero para construir esta casa, no importa, porque esta casa modelo será el escaparate de su nueva fuente de ingresos. Unos días después, la gente empezó a hacer fila para probar la sauna que hizo Lloyd. Los que salían sudando solo hacían que los que aún no entraban tuvieran más curiosidad. Lloyd aprovechó esta oportunidad para intentar vender su idea.
hizo dos planes diferentes. El tipo A, que es un edificio separado, y el tipo B, que es la renovación del piso de una casa ya existente. También ofreció un 10% de descuento si compraban ambos paquetes al mismo tiempo. Mientras Lloyd estaba ocupado ofreciendo el contrato, llegó su padre y le preguntó qué estaba haciendo. Lloyd se puso ansioso de inmediato al ver a su padre. Y ahora, dentro de la mansión, están cenando sentados uno frente al otro en la mesa. No es que lo estuviera evitando, sino que sería un problema si su padre le prohibiera trabajar en el proyecto de construcción. Su padre decidió escuchar lo que quería decirle y le preguntó qué estaba planeando esta vez. Lloyd intentó actuar con normalidad como él mismo, y explicó que lo único que estaba haciendo era construir una habitación con calefacción para el dueño del bar. Sin embargo, su padre ya sabía sobre el contrato que había hecho y le advirtió que mentir y engañar a la gente no sería tolerado. Lloyd lo negó y dijo que esa no era su intención. Luego pidió permiso para irse. Sin embargo, su padre le preguntó si estaba preocupado por su situación, por la situación de su familia. Continuó diciendo que Lloyd no tenía por qué preocuparse, porque él solucionaría esta situación rápidamente, y le recordó que no se desviara del camino correcto. Lloyd recordó que en su vida pasada también había escuchado las mismas palabras de su padre. En ese momento pensó que todo estaba bien, pero resultó que todo era una mentira. Cuando Lloyd se fue, le dijo a su padre que no se rindiera y que siguiera siendo fuerte. Esas palabras eran las que debió haberle dicho a su padre antes. Mientras caminaba por el pasillo, pensando en la solicitud que había recibido, dos cobradores de deudas pasaron junto a él sin saludarlo. Dentro de la habitación del varón, le dijeron que solo tenía 5 días antes de la fecha límite, y que si seguía sin pagar, no se quedarían de brazos cruzados. Lloyd, que estaba escuchando detrás de la puerta, pensó que este era el momento perfecto para aparecer. Recordó haber obtenido algunos RP cuando la impresión de Jaffier mejoró, y se dio cuenta de que esos RP podían usarse para mejorar sus habilidades. Apareció un escaneo que analizaba todas las habilidades que tenía. El sistema declaró que él era más inteligente de lo que parecía, lo que hizo enojar a Lloyd, quien dijo que eso era obvio porque solía ser un estudiante becado con alto rendimiento. Dos habilidades que obtuvo basándose en su conocimiento actual son medición básica y diseño básico. Aunque Lloyd no entendía completamente qué significaban esas habilidades, decidió comprarlas. Activó la medición básica y sus ojos empezaron a brillar de color verde. Cuando miró hacia afuera, pudo calcular el área del terreno a simple vista. La habilidad de diseño básico creó una pantalla frente a él que podía dibujar modelos rápidamente. Era mucho más útil que dibujarlos en papel. Aunque el trabajo será más fácil a partir de ahora, todavía hay problemas de construcción, porque no tiene suficiente mano de obra. Lloyd pensó que tener maquinaria pesada como una excavadora facilitaría mucho las cosas. El sistema dijo que era posible invocarla, lo que emocionó mucho a Lloyd. Sin embargo, se necesitan 50 ERP para invocar una especie fantástica al azar, mientras que él solo tiene uno. Aún así, está bien, porque si la especie fantástica coincide con lo que imagina, podrían ser más útiles que la maquinaria pesada. Volviendo al cobrador de deudas, amenazaron al varón diciendo que si no tenía suficiente dinero para pagar, podrían llevarse a su esposa y venderla. Sin embargo, en ese momento, Lloyd apareció y preguntó si habían perdido los modales solo porque eran cobradores de deudas. Ellos preguntaron por qué un niño se metía en los asuntos de los adultos, pero antes de que pudieran decirle que se fuera, Lloyd les pidió su carta de invitación. En la Ley de la Nobleza del Reino, artículo 3, sección 6, se menciona que todos los nobles tienen derecho a proteger sus derechos e intereses, y entrar a la casa de un noble sin invitación equivale a una invasión. Los cobradores de deudas admitieron que nunca habían oído hablar de esa ley, pero Lloyd los desafió a revisarla juntos y llamó a Jaffier. Tan pronto como Jaffier entró en la habitación, Lloyd le ordenó que les cortara las manos a los intrusos. Los cobradores de deudas preguntaron si Lloyd se había vuelto loco o si planeaba resolver este asunto en la corte. Lloyd respondió que por eso les pidió que lo revisaran juntos. Él quería ver a qué parte elegiría el tribunal. Al ver que Jaffier desenvainó su espada, los dos cobradores de deudas se asustaron y huyeron, diciendo que se arrepentirían de esto. Su padre, que parecía asustado, protestó diciendo que esto no ayudaría a calmar la situación, hasta que Lloyd arrojó una bolsa de dinero sobre la mesa. Dijo que era un pago inicial que había recibido y que la cantidad era suficiente para este mes. Al principio, su padre pensó que Lloyd estaba extorsionando a alguien, pero Jaffier lo tranquilizó asegurándole que seguía vigilando a Lloyd para asegurarse de que cumpliera su promesa. Al ver que Jaffier confiaba en su hijo, el padre decidió confiar en él esta vez. En el pasillo, Jaffier preguntó cómo sabía Lloyd sobre esa ley, ya que siempre pensó que Lloyd era una persona tonta. Sin embargo, Lloyd respondió enojado que lo encontró en algún lugar. De hecho, lo encontró dentro de una novela. Después de la muerte de los padres de Lloyd,
Los cobradores de deudas querían desenterrar y llevarse sus cadáveres para venderlos. En ese momento, Jaffier mencionó esa ley y decapitó a los 2 cobradores de deudas. Saber el contenido de la novela realmente era ventajoso. Sin embargo, un mensaje llamó su atención en ese momento. Lloyd obtuvo 60 ERP porque la confianza de su padre aumentó. Él fue a un área apartada, lejos de la gente, y activó la invocación aleatoria. Algunos engranajes comenzaron a flotar en el aire, formando un círculo mágico. Sin embargo, su tamaño era pequeño, mucho más pequeño de lo que él imaginaba. De ese círculo, apareció un ratón pequeño que cayó al suelo. Al ver un ratón tan pequeño, Lloyd Frontera pensó que su invocación había fallado, haciendo que el pobre ratón llorara. El ratón logró comunicarse y dijo que la invocación no fue un fracaso, y que podía hacer muchas cosas. Lloyd Frontera preguntó qué cosas podía hacer. Luego el ratón sacó un libro de instrucciones. Aunque Lloyd Frontera se sintió asqueado porque el libro estaba cubierto de saliva, igual lo tomó. De ese libro se enteró de que además de ser lindo, este ratón podía cambiar su condición a través de la comida. Las semillas rojas lo hacían gigante durante 12 horas, mientras que las semillas azules reducían su tamaño. Lloyd preguntó si el ratón podía llegar a ser tan grande como un humano, porque los hámsters son excavadores expertos. Si fuera tan grande como una persona, sería muy útil. Cuando Lloyd le dio comida, el hámster empezó a brillar y a crecer. El hámster creció tan rápido que chocó contra Lloyd y lo hizo salir volando. El hámster que antes cabía en la palma de su mano ahora mide al menos más de 10 metros. Además, este hámster tiene la habilidad de excavar. Puede cavar la tierra rápidamente. También puede endurecer la tierra rodando sobre ella. Y puede guardar muchas cosas en su boca. Lloyd Frontera está contento porque el problema de la maquinaria pesada se ha resuelto. Sin embargo, no puede aparecer simplemente con esta criatura gigante porque la gente podría sospechar. Así que decidió llevar siempre un libro y declararse a sí mismo como un genio de la invocación. Al día siguiente, Lloyd dio instrucciones a los trabajadores con sus propios eslóganes. Hizo que todos los repitieran junto con él. La seguridad es lo primero. El grupo de 3 equipos de 30 personas claramente no estaba motivado para trabajar, aunque seguían recibiendo su salario aunque no trabajaran. Lloyd Frontera se preguntaba por qué el varón no los había despedido desde el principio, pero esto en realidad le beneficiaba, porque no había costos laborales adicionales. Para intentar motivarlos, Lloyd Frontera dio un discurso motivacional, mientras señalaba un puñado de tierra. Él dijo que pasó la noche cavando esa tierra y les pidió que la llevaran al sitio de construcción. En realidad fue una gran rata Padong la que cavó eso en 30 minutos. Sin embargo, a pesar del discurso, los trabajadores no se sintieron motivados en absoluto. Lloyd pensó que era una reacción normal, porque a la gente realmente no le gusta trabajar. Cuando llegó, fue detenido por el caballero veterano, Nauman, quien le preguntó qué acababa de ordenar a las tropas. Ya esperaba la presencia de este hombre. Hay 3 caballeros que viven en esta propiedad: Nauman, Byron y Jaffier. Al principio de la historia, Byron y Jaffier permanecieron leales hasta que la propiedad fue destruida. Pero el hombre frente a él fue el primero en traicionar al varón. Lloyd le preguntó qué estaba haciendo. Nauman respondió que no creía que Lloyd ordenara a sus soldados hacer labores pesadas, y como jefe de los caballeros no podía aceptarlo. Lloyd Frontera dijo que ya había obtenido la aprobación del señor varón, pero Nauman seguía hablando del pasado y acusó a Lloyd de usar a los soldados para beneficio personal. Lloyd preguntó si Nauman quería ser golpeado, lo que de inmediato puso nervioso al hombre. Luego, Lloyd hizo el primer movimiento lanzando arena a la cara de Nauman. Todos los que vieron eso se sorprendieron. Mientras tanto, el guardia preguntó si Lloyd realmente acababa de intentar manchar su reputación. Lloyd Frontera fingió no escuchar. Luego, de inmediato, retó a Nauman a un duelo. Al regresar a la residencia, Jaffier preguntó si Lloyd estaba seguro de poder vencer a Nauman. Su oponente era un hombre de voluntad firme y conocido como un experto espadachín, mientras que Lloyd Frontera no era más que un pobre desgraciado. ¿Cómo podía siquiera pensar en vencer a Nauman? Jaffier empezó a molestarse porque Lloyd seguía burlándose de él. Casi estuvo a punto de lanzar su espada hacia Lloyd. Intentó analizar las acciones para vencerlo, pero todo lo que hacía Lloyd parecía muy extraño. Después de hurgarse la nariz tranquilamente, Lloyd le pidió a Jaffier que le enseñara esgrima. Jaffier se negó rotundamente. Dijo que nunca le enseñaría su técnica de esgrima a alguien como Lloyd, porque le preocupaba que Lloyd pudiera usar ese conocimiento para hacerle daño a las personas a su alrededor. Lloyd Frontera ya había anticipado ese rechazo. Por eso le ofreció curar el insomnio de Jaffier. Jaffier se sorprendió y le preguntó cómo sabía Lloyd eso, como si Lloyd respondiera a su pregunta directamente desde su mente.
Lloyd Frontera respondió que lo había leído en una novela. En esa historia, los niveles de los caballeros se dividían en 4 niveles, y el nivel de Jaffier era el de experto en espada. Pronto, él ascenderá al nivel más alto, que es maestro de la espada. La causa del insomnio de Jaffier es porque sus nervios ya han alcanzado el nivel de un superhumano. Jaffier finalmente aceptó el contrato que le ofreció Lloyd, pero solo le enseñará el arte de la espada si Lloyd logra hacerlo dormir. Jaffier agregó que ya ha probado varios métodos para superar su insomnio, desde terapia cognitivo-conductual, remedios herbales, hasta aromaterapia. Aunque ya había intentado muchas cosas, en cuestión de minutos después de eso, Jaffier ya estaba dormido como un bebé, abrazando su almohada fuertemente. El método que utilizó Lloyd Frontera para hacerlo dormir resultó ser muy sencillo, igual que la forma en que un maestro aburrido lo hace en clase. Habló tanto hasta que finalmente Jaffier se quedó dormido. Después de que Lloyd cumpliera su parte del trato, todas las técnicas de espada de Jaffier serían suyas. Al día siguiente, Jaffier, que ahora se sentía renovado después de dormir bien, le ordenó a Lloyd Frontera que comenzara el entrenamiento corriendo 50 vueltas. Para sorpresa de todos, Lloyd comenzó a correr sin quejarse. Al terminar la primera vuelta, Lloyd dijo que odiaba hacer esto. Sin embargo, en la segunda vuelta, su actitud empezó a cambiar. De verdad no esperaba poder hacerlo sin quejarse. En la tercera vuelta, Lloyd reveló su plan. Dijo que Jaffier probablemente diría algo como «No tienes talento para esto», y luego ignoraría su entrenamiento. Mientras Lloyd seguía molestando a Jaffier con su comportamiento, obtuvo una habilidad del sistema que le pedía que se golpeara a sí mismo, pero Lloyd decidió ignorarla. Sería mentira si Lloyd dijera que no está cansado. Sin embargo, esto no es nada comparado con su vida anterior. No tenía familia y se despertaba solo todos los días. Trabajaba cargando ladrillos hasta el 4º piso de un edificio todos los días y por la noche descargaba la carga de los camiones. Todo eso lo hacía solo para sobrevivir, con la esperanza de que algún día todo mejoraría. Comparado con ese dolor y desesperación, este entrenamiento no es nada. Al ver la determinación y sinceridad de Lloyd, Jaffier finalmente decidió enseñarle su técnica de espada. Dentro de la mansión, Naumann habló con el varón. Estaba decepcionado porque el hijo del varón se atrevió a insultar a alguien que había protegido a su familia durante tanto tiempo. El varón esperaba que su hijo pudiera ser más racional, pero parece que estaba equivocado. El varón dijo que no detendría este duelo, pero pidió que no lastimaran demasiado a Lloyd, porque después de todo, él sigue siendo el heredero de estas tierras. Naumann aceptó la petición, pero su verdadera intención era completamente diferente. Él planeaba matar a Lloyd en esa pelea. Si el varón se atrevía a protestar, mataría al varón y a su esposa, y luego haría que pareciera que se habían suicidado. Todo salió según su plan. Un mes después, la pelea tan esperada finalmente comenzó. El varón y la baronesa, junto con los sirvientes, observaban ansiosos. Naumann preguntó si Lloyd Frontera ya estaba listo. Solo llevando una pala, Lloyd respondió que mejor Naumann se preparara para ser golpeado sin piedad. Todos los que observaban la pelea desde afuera se preguntaban si de verdad Lloyd iba a pelear solo con una pala. Jaffier explicó que él mismo le pidió al herrero que forjara esa pala. Su padre se sintió muy decepcionado, pensando que Lloyd no se estaba tomando en serio la situación. Sin embargo, Jaffier, que había estado observando a Lloyd durante el último mes, dudaba que él solo estuviera jugando. Muy temprano en la mañana, Lloyd hacía ejercicios básicos sin quejarse. Después de eso, iba al sitio de construcción para enseñar a los habitantes sobre técnicas tecnológicas. Luego practicaba esgrima hasta quedarse dormido por la noche. Alguien que se dedica así durante un mes entero no puede estar bromeando. Jaffier estaba seguro de que Lloyd se tomaba en serio este combate. El varón dio inicio al duelo entre ellos, y Lloyd Frontera comenzó la pelea con una actitud que parecía bastante normal. Naumann, que ya estaba enojado con él, fue el primero en atacar. Sin embargo, su ataque fue bloqueado. Tanto su padre como Jaffier se sorprendieron al ver que Lloyd pudo bloquear el primer ataque de Naumann. Y no fue solo cuestión de suerte, porque Lloyd siguió logrando bloquear los siguientes ataques. Jaffier estaba asombrado por la eficiencia increíble de los movimientos de Lloyd. Se sentía como una técnica de espada que se había perfeccionado durante años. En realidad, era una técnica moderna, es decir, un ataque de bayoneta, algo que todos los hombres coreanos aprenden en el servicio militar. Incluso el uso de la pala como arma no es algo al azar. Además de poder usarse para defenderse, esa pala también puede usarse para atacar. Para esta pelea, Lloyd Frontera llegó completamente preparado. Primero, preparó su pala. Segundo, dominó la técnica básica de la espada. Y por último,
tiene la habilidad de sincronización de herramientas para excavar, que logró comprar gracias a la ayuda de Jaffier y sus padres. Fue entonces cuando Naumann mostró por qué es un caballero del varón. Comenzó a acelerar el flujo de maná dentro de su cuerpo usando su corazón de maná. Ahora sí estaba listo para atacar. Avanzó muy rápido hacia Lloyd Frontera. Incluso Jaffier sentía que era imposible para una persona común resistir el ataque de alguien que tiene un corazón de maná. Pero, por supuesto, Lloyd no es una persona común. Aunque Naumann atacó con toda su fuerza y con la intención de matar, Lloyd Frontera logró detener su espada. Naumann estaba confundido, sintiendo como si su cuerpo se estuviera hundiendo. Esta es la cuarta habilidad que Lloyd ya había preparado, la técnica del núcleo de Azran, la técnica que hizo de Jaffier el hombre más fuerte en la novela. Naumann se dio cuenta de inmediato de que el maná de su ataque había sido absorbido. Rápidamente retiró su espada, pero Lloyd aprovechó esta oportunidad para golpearle el rostro. El golpe fue tan fuerte que uno de los dientes de Naumann salió volando, y luego recibió otro ataque. Todos los presentes estaban sorprendidos. Lloyd realmente logró ganar. Su padre terminó el duelo de inmediato, pero la ira de Lloyd aún no se calmaba. Siguió golpeando a Naumann, que ya estaba tirado en el suelo. Su padre se enojó y le ordenó que se detuviera. Dijo que Lloyd no debía manchar el honor de un caballero. Algunos soldados intentaron detenerlo. Dijeron que el duelo ya había terminado. Otro caballero de la familia comentó que Lloyd ya estaba fuera de control. Lloyd admitió que ya estaba tranquilo y les pidió a los soldados que lo soltaran, solo para golpear a Naumann de nuevo justo después de eso. Jaffier, que observaba más de cerca, se dio cuenta de que Lloyd solo golpeaba en lugares donde no causaría heridas graves. La expresión tranquila en su rostro mostraba que ya había planeado esto desde el principio. Esos 5 días antes del duelo, Lloyd Frontera se le acercó para pedirle que le enseñara la técnica mental de Azran. Esto sorprendió a Jaffier porque esta técnica fue creada por él mismo y se suponía que nadie más debía conocerla. Lloyd aseguró que esta técnica puede absorber maná del entorno y convertirlo en su propio maná. Jaffier le preguntó cómo podía saber sobre esa técnica, pero Lloyd, sin vergüenza, mintió diciendo que Jaffier habló sobre la técnica mientras dormía. Jaffier se negó hasta a enseñar la técnica porque aún no estaba perfeccionada. Sin embargo, Lloyd insistió en que él podía perfeccionarla. Él explicó que si alguien absorbe maná del exterior y lo introduce directamente en el corazón de maná, ese corazón lo rechazará y lo expulsará porque no puede mezclarse. La solución es concentrar ese maná por separado y moverlo alrededor del corazón de maná. Jaffier pensó que esto tal vez sí se podía hacer y preguntó cómo Lloyd tuvo esa idea, pero Lloyd simplemente respondió con valentía que se imaginó que funcionaría. Ese día Jaffier logró perfeccionar la técnica que le había preocupado durante mucho tiempo, y en el primer intento logró crear 3 círculos de maná. Sin embargo, Lloyd dijo que no estaba interesado en crear un corazón de maná. Lo único que quería era aprender cómo absorber maná de su entorno. Basta con absorber lo que pueda tocar. Con esta habilidad, Jaffier estaba seguro de que Lloyd podría derrotar a Naumann, y Lloyd ganó de manera brillante. Su padre volvió a decirle a Lloyd que se detuviera, recordándole la reputación de los caballeros. Pero Lloyd le dijo que mirara debajo del mantel de la mesa y luego juzgara si Naumann merecía ser llamado caballero. Cuando el varón revisó, encontró varias cartas. El contenido de esas cartas revelaba todos los secretos de la familia, desde la situación de las propiedades hasta los gustos y disgustos del varón, e incluso instrucciones sobre cómo falsificar documentos. Toda la información que Naumann había compartido hasta ahora estaba ahí. Naumann se sorprendió y se preguntó cómo Lloyd pudo encontrarla, ya que él había escondido la carta dentro de la pared. Pero Lloyd, que ya sabía cómo se desarrollaba la historia en la novela, ya sabía dónde estaba escondida la carta y envió a su hámster para recuperarla. Al ver que su padre estaba realmente conmocionado, Lloyd ofreció una manera de deshacerse de Naumann. Él propuso lanzar una rata feroz a su cabeza, luego echarlo de la propiedad o degradarlo a un simple caballero, dándole tiempo para reflexionar sobre sus pecados. Las personas alrededor estaban confundidas sobre por qué Lloyd quería lanzarle una rata, ya que una rata pequeña no lastimaría a Naumann. Sin embargo, tanto su padre como las personas alrededor consideraron que la sugerencia era razonable y bastante generosa, aunque parecía peligrosa. El varón también aprobó ese castigo y preguntó si Naumann tenía alguna objeción. Por supuesto, Naumann no tenía ninguna objeción y agradeció su generosidad. Sin embargo, Lloyd declaró que tratar bien a los criminales no los haría arrepentirse, sino que solo los haría estar más decididos a manipular y buscar la manera de aprovecharse de esa bondad. Lloyd Frontera sonrió al ver la última sonrisa de Naumann. Le dio semillas de girasol rojas a su mascota para que las comiera. Luego dijo: no hay mejor manera de pedir perdón. El ratón que fue lanzado al aire creció hasta convertirse en un gigante.
y cayó sobre Naumann, probablemente matándolo. De esa manera, la manzana podrida de las tierras del varón fue eliminada. Al día siguiente, el hámster de Lloyd cavó un camino en medio de la ciudad. Javier preguntó qué estaba haciendo. Lloyd respondió que estaba preparando la construcción de una carretera. La unidad técnica que antes estaba avergonzada y reacia a trabajar, ahora se ha vuelto muy eficiente. Lloyd mencionó que en la antigüedad había una ciudad llamada Roma, donde la gente amaba mucho las carreteras e incluso crearon un sistema de caminos llamado Vía Appia. Él quiere construir algo similar, es decir, una carretera que se extienda desde la casa del varón hasta la costa este. Javier volvió a preguntar por qué quería construir esa carretera. Sin embargo, Lloyd Frontera solo le pidió a Javier que guardara silencio y observara cómo la popularidad de la carretera aumentaría. Aún así, todo esto le parecía muy extraño a Javier. Luego preguntó de dónde había aprendido Lloyd a hacer todo esto. Realmente era el joven amo Lloyd que él conocía. Cuando Lloyd Frontera leyó el personaje de Javier en la novela, ya sabía que una reacción así podía ocurrir. Javier es el tipo de persona que saca su espada de inmediato cuando ve algo. Mira, hay un cambio sospechoso. Lloyd comenzó a fingir ser su antiguo yo, afirmando que había aprendido en secreto sin que nadie lo supiera. Cuando Javier mencionó que todo este tiempo Lloyd solo había vivido dependiendo del alcohol, Lloyd rápidamente replicó que Javier no lo vigilaba todo el día, así que no podía saber si Lloyd estudiaba en silencio o no. Javier volvió a preguntar cómo Lloyd pudo realizar una invocación mágica, algo que incluso es difícil de lograr para un mago con 20 años de experiencia. Lloyd luego le preguntó de vuelta cómo Javier podía usar el maná tan bien a la edad de 20 años. Si Javier era un genio, ¿por qué Lloyd no podía hacerlo? Incapaz de refutar sus palabras, Javier se quedó en silencio. Lloyd aprovechó este momento para escapar lo más rápido posible. Fue a ver al caballero Bjorn y le pidió que se encargara de todo mientras él estuviera fuera. Javier dijo que iría con él, ya que era su deber vigilar al joven amo. Pero Lloyd Frontera solo preguntó por qué Javier decía algo tan obvio. Luego Javier preguntó a dónde iban a ir. Lloyd respondió que irían a un lugar lejano para cobrar una deuda que aún no había sido pagada. En una pequeña ciudad remota en la región de Ruenia, un estafador de Thor bienes raíces estaba muy estresado por haber perdido mucho dinero. Su guardaespaldas le dijo que eso era algo normal, porque ese estafador realmente buscaba dinero apostando. El guardaespaldas también lo amenazó diciendo que si el estafador no tenía suficiente dinero para pagarle, él se iría. El estafador, asustado, prometió que todavía podía pagar y suplicó a su guardaespaldas que no se fuera. Dijo que aún podía ganar dinero engañando a otras personas de nuevo, pero como mucha gente lo estaba buscando, era mejor que se escondiera por un tiempo. En ese momento, Lloyd Frontera pateó la puerta del bar hasta abrirla. El estafador preguntó qué pasaba con Lloyd. Sin embargo, cuando Lloyd se presentó como Lloyd Frontera, el hombre se sorprendió como si hubiera visto un fantasma. El estafador inmediatamente ordenó a su guardaespaldas que huyera con él, y de un solo salto saltó por la ventana del bar. Sin embargo, cuando llegó al callejón, ya había un hombre esperándolo allí, Javier. Le ordenó al guardaespaldas que entregara al estafador y se fuera. Si se negaba, sería considerado cómplice. El guardaespaldas no quería rendirse tan fácilmente. Mientras se preparaba para lanzar magia, preguntó si Javier siquiera sabía cómo usar una espada. Lloyd Frontera, que observaba la pelea desde la ventana rota, dijo que en la novela, después de perder al varón, Javier buscó venganza y luchó contra este guardaespaldas. Ese guardaespaldas fue el primer mago negro malvado al que Javier se enfrentó, y tuvo que luchar contra el poder de la gravedad. El mago negro luego usó su magia de gravedad y la dirigió hacia Javier. Aunque Javier logró defenderse con su espada, la magia se expandió y creó un campo gravitacional a su alrededor. El mago negro luego activó la gravedad, haciendo que Javier se estrellara contra el suelo y lo rompiera con el pie. Cuando Javier luchó contra este hombre en la novela, apenas había alcanzado el nivel de espadachín experto. Pero ahora Javier ya tiene 3 círculos de maná y corta fácilmente esa magia de gravedad. Al ver que era imposible enfrentarlo directamente, el mago negro huyó diciendo que eso no era parte del contrato. Javier luego preguntó si el estafador sabía lo que sucedería si cometía un crimen. Javier tenía la intención de cortarle las piernas al estafador para que tuviera que arrastrarse hasta el tribunal. Sin embargo, en el último segundo, Lloyd salvó al estafador, interviniendo en medio del ataque y deteniéndolo. Lloyd le gritó a Javier diciendo que si llevaban este asunto a la corte, el castigo para el estafador podría ser la muerte. Javier se sorprendió porque Lloyd acababa de mostrar bondad hacia otra persona. Ataron y encerraron al estafador en una habitación. Al ver su expresión ansiosa,
Lloyd Frontera le dijo que no tuviera tanto miedo, porque no lo iba a matar. Después de todo, si lo hiciera, la persona que le prestó dinero seguramente armaría un escándalo. El estafador preguntó si Lloyd Frontera lo perdonaría. Lloyd respondió que no lo llevaría a la corte, pero esperaba una compensación en efectivo. Sin embargo, Pero como el estafador no tenía dinero para pagar, Lloyd Frontera tenía otra manera de perdonarlo. Todo lo que tenía que hacer era firmar este contrato. Y eso era todo. El estafador preguntó, ¿qué tipo de contrato es este? Lloyd explicó que solo era un contrato de trabajo común y corriente y que por supuesto le pagarían. sin embargo, El 80% de su salario se usaría para pagar la deuda, la cual tendría que liquidar después de 520 años. Esto sorprendió tanto al estafador como a Javier. Está claro que Lloyd no estaba ahí solo para simpatizar y perdonar. Lloyd Frontera pensó que nunca había estado tan loco como para matar a alguien que le debía dinero. Él va a exprimir hasta la última gota de dinero que pueda conseguir durante el resto de su vida. El estafador preguntó cómo Lloyd pudo hacer un contrato tan injusto como ese. sin embargo, Cuando Lloyd Frontera lo amenazó con llevarlo a juicio, finalmente firmó el contrato de inmediato. De regreso en el carruaje camino a la ciudad, se ve que el estafador todavía está atado. Javier mencionó que gracias al dinero de este estafador, no tendrán que preocuparse por los intereses durante algunos meses. sin embargo, Lloyd Frontera corrigió a Javier, diciendo que usaría todo ese dinero para invertir en costos de mano de obra, porque los 30 soldados que tienen no son suficientes. Unos días después vemos a Lloyd Frontera reclutando empleados. La fila que se formó era tan larga que se extendía varios metros. Le preguntó a Javier si esa persona realmente lo odiaba. Estaba seguro de que sí lo odiaban. Pero debido a que vendía en Endal a un precio más bajo y era firme al castigar a los traidores, la gente empezó a verlo como una persona confiable y capaz. Un hombre frente a él le preguntó dónde podía firmar el contrato. sin embargo, Primero le dio las gracias, porque gracias a la ayuda de Lloyd Frontera, su hijo ya no tendría que preocuparse por el frío en invierno. Lloyd Frontera se sintió avergonzado, ya que solo estaba satisfaciendo su propia avaricia. El hombre continuó, diciendo que tenía un pariente de otra ciudad que quería comprar Endal. Lloyd Frontera ya esperaba que esto sucediera, porque no construyó Endal sin razón alguna. Ahora, él va a subir el precio con la excusa de los costos de viaje, y va a ganar mucho dinero con ello. En las montañas, Lloyd le dice a Javier que algún día esta montaña quedará completamente pelada porque Endal consume muchos recursos. Los árboles aquí no durarán mucho, por eso canceló la construcción de la vía Apia. Al final del camino, hay una reserva de piedra de betún que van a extraer y vender a un precio alto. Si Endal obtiene un alto nivel de aprobación, otros países no podrán rechazarlo. Por supuesto, la gente de su ciudad recibirá un descuento, aunque sea pequeño. Lloyd preguntó si Javier pensaba que esto era injusto, pero él explicó que si no hacía esto no podría pagar la deuda de su familia. Javier estuvo de acuerdo con esto, pero minar allí es imposible porque ya se derrumbó una vez. sin embargo, Lloyd dijo que él podía hacerlo porque conoce la tecnología de excavación moderna, usaría un método de protección. Javier no sabía a qué se refería con el método de protección, pero dijo que seguiría observando a este joven amo que realmente era diferente. sin embargo, Incluso Lloyd Frontera, que había leído la novela, no lo sabía todo. En este mundo hay peligros ocultos, y dentro de la cueva hay miles de criaturas aterradoras esperando para salir. Lloyd juntó ambas manos y realizó un hechizo. Intentó invocar una torre de apartamentos lanzándolo hacia arriba, pero en realidad la magia que usó solo servía para acelerar el diseño en sus dedos. Se sentía cansado porque este proyecto estaba tomando demasiado tiempo. En realidad, si pudiera, le gustaría invocar a 100 trabajadores no muertos que no necesitaran salario. Como resultado del incidente con Newman, obtuvo 639 puntos de reputación debido a la buena impresión que dejó en la gente. Él mejoró sus habilidades básicas de diseño y sus habilidades básicas de medición al nivel intermedio, por lo que obtuvo una nueva función. Al llegar a la entrada de la mina, reflexionó sobre cómo debería excavar allí. Activó su habilidad de medición intermedia y pudo escanear hasta 5 metros. Con esta habilidad pudo encontrar la ruta más segura. sin embargo, El problema es cómo excavar la entrada rápidamente. Los humanos tardarían demasiado y se cansarían fácilmente. Mientras tanto, Padón ya está harto del proyecto de la carretera. Siente que no tiene otra opción más que dibujar una nueva especie al azar. Activa el mini portal de nuevo, que hace un sonido bastante fuerte, y de ahí sale una serpiente mini. Al ver a esta serpiente linda, parece inútil a simple vista. Pero recuerda que Padón también era así.
Le pregunta si la serpiente puede hacerse grande con semillas de girasol. Le pide a la serpiente que muestre sus habilidades. Después de unas semanas ve que la serpiente es mucho más útil de lo que imaginaba. La serpiente puede comer la tierra frente al equipo de escudo y luego digerir su comida. En ese momento, Jafir se prepara para el ataque. La serpiente expulsa el hierro y Jafir se encarga de cortar lo que luego se utiliza para construir estructuras de soporte del terreno. Jafir se pregunta por qué tiene que cortar los excrementos de la serpiente gigante. Sin embargo, Lloyd Frontera no le presta atención y ordena a todos que avancen empujando el escudo de hierro. Aunque ya se ha puesto el tanque de oxígeno, todavía se siente un poco mareado. sin embargo, Si no fuera por ese tanque, probablemente ya se habría desmayado ahí dentro. Al ver que Lloyd ya empezaba a agotarse, Jafir le dice que también necesita descansar, igual que los demás trabajadores. Pero Lloyd Frontera dice que él es el encargado de la obra y que necesita supervisar la operación y actuar con responsabilidad. En Corea, la persona responsable del trabajo normalmente no se muestra en el campo. Él odia mucho a ese tipo de personas y promete que nunca será como ellos. Lloyd usa sus habilidades y promete detectar el carbón brillante adelante. Él anima a todos diciendo que ya casi llegan. Lloyd le agradece a la pequeña serpiente. Gracias a su ayuda, pudieron terminar el trabajo 10 veces más rápido. Mientras Lloyd Frontera explica que después de llegar al carbón, deben desmontar el escudo y ampliar el espacio. Al llegar, empiezan a escuchar ruidos provenientes del subsuelo. Sorprendido, Lloyd Frontera usa su habilidad y ve un pequeño agujero que antes no estaba allí. Y este agujero empieza a hacerse más grande. Poco después, una hormiga gigante sale de ahí. Javier corta sus antenas de inmediato, y Lloyd usa su pala para aplastarle la cabeza. La aparición repentina de este monstruo los sorprende, porque no es algo que aparezca en la novela. sin embargo, Este no es momento para relajarse, porque las hormigas no caminan solas. Miles de hormigas empezaron a aparecer, y Lloyd Frontera evacuó a todos de inmediato. Mientras tanto, Javier logró contener algunas de ellas. Los cortó en pedazos pequeños. Si hay una colonia de hormigas, podría haber entre 200 y 1000 monstruos allí. Javier empezó a quedarse sin aliento. Él no podrá contenerlos a todos. El camino que hicieron está tan bien estructurado que no se derrumbará a menos que usen dinamita. La situación parecía muy complicada, así que Javier le dio una bofetada en la cara a Lloyd para que reaccionara y no entrara en pánico. Lloyd, que seguía pensando en encontrar una solución, finalmente tuvo otra idea brillante. Le dijo a Javier que atacarían directamente y entrarían al túnel de las hormigas. Aunque Javier pensó que era una locura, seguramente había una razón detrás de eso. Así que continuaron con ese plan. En la residencia, Barón recibió la noticia de que un monstruo había atacado la mina. Inmediatamente se puso su armadura. Javier tomó la suya y les dijo a todos que fueran a la mina de inmediato. Mientras tanto, Javier seguía luchando contra las hormigas. Preguntó cuántas más tendrían que enfrentar. Ambos ya estaban rodeados por esas hormigas. Lloyd Frontera se dio cuenta de que Javier ya había llegado a su límite. Usó su habilidad para detectar gas metano en algún lugar bajo tierra. Si podían encontrarlo, podrían crear una mina grande y usar una explosión a gran escala para acabar con esas hormigas. Logró encontrar la fuente de gas y empezó a cavar para liberar el metano. Con Javier protegiéndolo, todo parecía ir bien. sin embargo, De repente escucharon un grito muy fuerte. Finalmente apareció la reina de las hormigas. Al ver el tamaño de la reina, Javier sintió que no podría enfrentarse a ella. sin embargo, En esta situación no tenía otra opción más que superar los límites de sus habilidades. Logró resistir y luchar contra el ataque de la reina de las hormigas. Mientras Javier luchaba, Lloyd Frontera siguió excavando hasta que finalmente logró encontrar gas metano. Le dijo a Javier que saliera de ahí de inmediato y corriera hacia la entrada. Llevando una antorcha encendida, corrieron por el túnel lleno de cadáveres de hormigas. Después de alejarse lo suficiente, Lloyd lanzó la antorcha encendida hacia el conducto de gas. La reina de las hormigas intentó atacarlos, pero fue alcanzada por la gran explosión provocada por el gas. No solo ella, sino que todas las hormigas en la cueva también quedaron atrapadas en la explosión. Afuera, la gente escuchó el sonido de la explosión y un fuerte temblor proveniente del interior de la cueva. El varón estaba preocupado por el estado de su hijo e intentó entrar a la cueva, pero fue detenido por su guardia. Dentro de la cueva, ambos sobrevivieron a la explosión, pero Javier y la serpiente pequeña ya estaban desmayados. Lo peor es que la entrada de la cueva estaba bloqueada. Al darse cuenta de que quedarían atrapados y que pronto se quedarían sin oxígeno, Lloyd Frontera usó su habilidad para ver a través de las paredes. No vio otra opción más que empezar a cavar. Javier, que aún podía mantener un poco de conciencia,
vio a Lloyd trabajando para sacarlos de ahí. Como resultado, su vínculo se hizo más fuerte. Al ver que ya no tenía nada que perder, le pidió al sistema que mejorara sus habilidades. El sistema volvió a analizar las habilidades que tenía. Combinó todas esas habilidades para crear la técnica central de Azraja. Cuando esta habilidad se formó, sintió un gran poder fluir dentro de su cuerpo. Aunque no tenía un núcleo de maná, podía sentir el maná circulando alrededor de su núcleo. El aumento de su maná ahora alcanzaba el 122% y tenía suficiente RP para gastar. Siguió mejorando sus habilidades hasta que su técnica alcanzó el nivel 10. Al alcanzar el nivel 10, la técnica evolucionó. Comenzó a sentir 2 círculos de maná circulando alrededor de su corazón. Ahora el aumento de su maná alcanzaba el 200% y también obtuvo 2 habilidades nuevas. La primera previene la fatiga durante 10 minutos y la segunda desvía su maná al triple durante 20 minutos. Él activó la habilidad para prevenir la fatiga y empezó a cavar sin parar hacia la salida. Después de cavar profundamente, finalmente vio un agujero que indicaba el camino de salida. Sin embargo, todavía estaba a 5 metros de distancia. No se rindió y siguió cavando hasta que solo le quedaban 3 metros. Desafortunadamente se quedó sin oxígeno y cayó de rodillas, sin fuerzas. En ese estado de cansancio, activó su otra habilidad, ampliación de poder, y siguió cavando sin rendirse. Sin embargo, el límite de tiempo era solo de 20 segundos, lo cual no era suficiente para que llegara a la salida. Sintiendo desesperación, pensó que como hijo de un noble en una región remota, solo quería llevar una vida tranquila. Desafortunadamente, casi muere después de esforzarse tanto. Cuando estaba a punto de aceptar su destino, Padung apareció haciendo un pequeño agujero. Este pequeño agujero fue suficiente para que pudiera respirar y recuperar sus fuerzas. Aunque estaba cansado, se levantó de nuevo. Se aferró a la esperanza de que una vida pacífica como noble lo esperaba justo delante de él. Dentro de la cueva, el grupo del varón la exploró, incluso las partes más profundas, buscando a esas 2 personas, hasta que vio a su hijo cargando a Jafier en su espalda. Él, que había superado los límites de su propio cuerpo, fue capaz de crear una tercera habilidad que le permitió sobrevivir hasta llegar allí. Al ver que finalmente había alcanzado su objetivo, Lloyd Frontera se desmayó en los brazos de su padre. Al día siguiente, la gente del pueblo hablaba sobre lo que había sucedido. Aquellos que pensaban que Lloyd solo era un niño consentido quedaron impresionados por su determinación y valentía para resistir, luchar contra las hormigas y salvar a todos los trabajadores. De regreso en su habitación, Lloyd dormía bajo la supervisión de Jafier. Al abrir los ojos, apareció un mensaje del sistema diciendo que la gente estaba impresionada por su valentía y heroísmo. Rápidamente se convirtió en un héroe y recibió 500 RP como recompensa, lo cual lo hizo muy feliz. Al día siguiente, los trabajadores estaban aún más motivados para trabajar en la mina. Cuando vieron llegar a Lloyd, todos empezaron a saludarlo y a agradecerle por haberlos salvado. Ahora lo consideran como alguien que les salvó la vida y piensan que es diferente a los demás nobles. Han pasado 2 semanas desde aquel incidente y aunque no ha ocurrido nada importante, Lloyd Frontera decidió seguir priorizando la seguridad y realizar inspecciones alrededor de la mina. Javier preguntó por qué hacía algo tan peligroso él mismo cuando podía enviar a uno de los trabajadores. Sin embargo, Lloyd Frontera lo llamó tonto. Él debe hacerse responsable de las tareas peligrosas para que la gente no se queje aunque gaste mucho dinero. Llegaron al final del túnel y Javier les dijo que regresaran, pero Lloyd Frontera parecía haber visto algo peor y empezó a cavar para investigar, porque podría haber huevos de hormiga que aún no han eclosionado. Sin embargo, lo que encontró fue algo inesperado. Un orco estaba atrapado junto con algunos otros animales. Probablemente lo guardaron para comérselo después. Javier dijo que ese orco parecía peligroso y que planeaba encargarse de él de inmediato, pero fue detenido por Lloyd Frontera. Lloyd preguntó si el orco ya estaba muerto, pero Javier explicó que las hormigas tienen la costumbre de solo paralizar lo que van a comer. Lloyd esbozó una sonrisa astuta y dijo que esto era un regalo increíble. De vuelta en la residencia, el orco ya estaba despierto. Su nombre es Eros, y dijo que nunca olvidaría a Lloyd como su salvador. Eros, el hijo del líder de la tribu de orcos, declaró que haría cualquier cosa por Lloyd porque lo salvó. De hecho, esa es la razón por la que Lloyd ayudó a este orco verde. Lloyd pidió 120 trabajadores orcos para ayudar en la mina, pero su petición fue rechazada por el orco. Los orcos son guerreros, y solo otro guerrero puede darles órdenes. Como el joven orco no es un guerrero, no puede dar órdenes a los orcos aunque proporcionen trabajadores. En la tribu orca es necesario traer la cabeza de una hormiga gigante cuando alguien se convierte en adulto,
Eros cometió un error en el túnel y terminó paralizado. Sin embargo, por supuesto, nuestro protagonista no dejaría pasar esta oportunidad. Antes que los demás, felicitó a Eros por haberse convertido en un orco adulto. Eros, que estaba deprimido, dijo que no pudo atrapar a la hormiga gigante. Entonces, Lloyd Frontera dijo que habían atrapado a la reina de las hormigas juntos, mostrando su cabeza aplastada. El orco dijo que no recordaba haber atrapado una hormiga tan grande, pero ese mentiroso dijo que fue una escena realmente sorprendente, porque cuando entró al túnel de las hormigas, la reina hormiga temblaba de miedo. Mientras Jaffeir escuchaba esa asquerosa mentira, el orco creía que ambos eran grandes guerreros y que juntos atraparon a la reina. Lloyd mencionó de nuevo la solicitud de 120 trabajadores. Esta vez el orco dijo que él los reclutaría. Una semana después, en la aldea de la tribu Arena de Acero, Lloyd Frontera, quien había hecho un largo viaje hasta allí, descubrió que el líder orco rechazó su solicitud. Sorprendido, preguntó por qué. El jefe orco explicó que necesitaban cazar todos los días y que si no comían proteínas inmediatamente después de cazar, perderían fuerza muscular. Jaffeir dijo que estos orcos eran fanáticos del fisicoculturismo, así que sería imposible convencerlos. Lloyd Frontera preguntó si había alguna manera de conservar la carne para que pudieran pasar más de 3 días sin cazar. El rey orco explicó que no sabían cómo hacerlo. Lloyd entonces dijo que conocía una manera de evitar que la carne se echara a perder, incluso después de algunos días. Gracias. Un tiempo antes, cuando Lloyd y su grupo acababan de llegar al pueblo, el padre y el hijo, que habían estado separados durante tanto tiempo, se emocionaron mucho al reencontrarse. Corrieron el uno hacia el otro y se dieron un fuerte abrazo. El impacto de ese abrazo fue tan grande que provocó que un viento fuerte se esparciera a su alrededor. Lloyd dijo que si hubiera habido otra persona entre ellos, seguramente se habrían convertido en carne molida. Sin embargo, eso no fue lo único que llamó su atención. Cuando Eros llevó la cabeza de la reina hormiga como celebración, ese orco usó un gran objeto dorado para hacer ejercicio. Lloyd se sorprendió y se preguntó de dónde lo habían conseguido. Era como si lo hubieran robado o tomado de algún lugar. Por eso hizo un trato con el líder de la tribu orca para conseguir mano de obra y ese tesoro. Jaffeir estaba leyendo el contrato y descubrió que iban a construir un almacén de comida hecho de piedra. Sin saber qué significaba eso, le preguntó a Lloyd. La familia real conserva la comida usando magia de hielo. Lo que ellos hacen es parecido a eso, pero sin magia. Para construirlo necesitarán una piedra especial llamada granito. Es una piedra muy resistente y será difícil de conseguir. Normalmente la gente usaría dinamita para extraer esa piedra, pero junto a ellos hay una dinamita humana. Por la mirada de Jaffeir, él ya sabe que lo van a usar otra vez. En uno de los episodios principales de la historia, en la ciudad de Namrum, todos los habitantes quedan atrapados dentro de una barrera mágica. Dentro de esta ciudad, hay miles de refugiados que necesitan ser salvados por Jaffeir. En ese momento, Jaffeir era un maestro espadachín con 4 núcleos girando alrededor de su corazón de maná. En este momento desesperado, accidentalmente creó una habilidad. La explosión de esa colisión fue tan poderosa que, además de destruir la barrera mágica, también se convirtió en una de sus técnicas principales. Lloyd explicó esta técnica que podía usar. Jaffeir volvió a preguntar cómo sabía sobre esto. Sin embargo, Lloyd explicó que la idea le vino de repente. Aunque la verdadera razón por la que enseñó esta técnica fue para usar a Jaffeir, seguiría siendo un gran impulso de poder si Jaffeir pudiera ejecutarla. Jaffeir luego se acercó al acantilado de piedra. Siguiendo el consejo de Lloyd, concentró su maná y clavó la espada en la roca con su espada, provocando una explosión. La explosión fue tan fuerte que rompió toda su ropa e incluso despeinó su cabello. Enojado, Jaffeir preguntó si Lloyd sabía que eso iba a pasar. Pero Lloyd dijo que no lo sabía y se disculpó. De todos modos, su idea funcionó. Ahora era el turno de Jaffeir de trabajar. Habló sobre el honor de los caballeros y que ahora se usaba para la construcción. Sin embargo, Lloyd se dio cuenta de que esto era solo la manera de Jaffeir de mostrar su agradecimiento. Después de esto, la construcción avanzó rápidamente. El granito que cortó Jaffeir fue transportado por Padong. El orco que se volvió adicto a entrenar empezó a trabajar solo. Gracias a esta ayuda podrán terminar el trabajo 5 veces más rápido. Y lo último que necesitan es hielo y aislamiento térmico. Lloyd le pregunta a Jaffeir dónde está la persona con el material de aislamiento. Jaffeir responde que ya han pasado exactamente 3 semanas y que ese grupo ya debería haber llegado. Hay 2 posibilidades. O los soldados son perezosos o ocurrió un accidente.
Lloyd Frontera dice que deben revisar de inmediato. Jaffier lo detiene y le dice que si esta es una misión, será mejor que la haga él solo porque no sabe qué tipo de accidente ocurrió. Podría ser peligroso. Sin embargo, Lloyd ya ha explicado esto varias veces. Él es responsable de la construcción y la seguridad de los trabajadores. Adentrándose más en las montañas, encontró uno de los guantes que hizo especialmente para usarlos al manipular materiales aislantes. Jaffier advirtió que sentía una energía extraña acercándose al cañón. El flujo de maná no era normal, pero era muy tenue. Pensando en esto, intentó recordar si alguna vez había visto algo similar en alguno de los episodios de la novela. Sin embargo, algo lo asustó mucho. De inmediato dijo que no había más tiempo y que debían moverse rápido, porque todos podrían estar muertos ya. Exploraron más adentro del cañón, encontrando algunas pistas sobre el grupo desaparecido, hasta que finalmente llegaron a la mazmorra subterránea de Rupalan. Este es el lugar que Jaffier ha estado buscando desde el principio de la novela, el escondite de un mago oscuro llamado Rupalan. Lloyd Frontera estaba muy molesto porque alguien se atrevió a tocar a sus trabajadores. Jaffier fue desde el primero en entrar a la cueva. Le dijo a Lloyd que se quedara detrás de él. Jaffier pisó accidentalmente una trampa mágica, pero logró ser salvado por Lloyd Frontera. El protagonista preguntó si Jaffier estaba seguro de que era un caballero. Se suponía que debía considerar la posibilidad de que hubiera una trampa adentro. De hecho, Lloyd ya sabía que en la cueva de esta mazmorra había muchas trampas, porque lo había leído en la novela. Jaffier una vez cayó en una de ellas y se vio obligado a continuar su viaje en la mazmorra con el cuerpo lleno de heridas. Sin embargo, Jaffier es el tipo de persona que no caerá en la misma trampa dos veces. Lloyd comentó que antes sintió un flujo de maná normal y le dijo a Jaffier que usara esa técnica porque la trampa mágica estaba conectada con el maná. De esa manera, Jaffier pudo sentir la anomalía. Jaffier logró detectar la ubicación de la trampa y comenzó a guiarlos hacia el fondo de la cueva. El espadachín pensó que, aunque su maestro solía mentir o insistía en molestarlo, esta vez parecía que Lloyd sabía exactamente lo que estaba pasando. No sentía maná ni energía especial y pensó que tal vez era un tipo de maná muy poderoso. Sin embargo, decidió ignorarlo y concentrarse en salvar a los trabajadores. Dentro de la cueva, un mago negro sintió la presencia de los intrusos después de que una de las trampas se activara. Quizás vinieron a rescatar a la persona que acababan de secuestrar. Sin embargo, el mago negro ya había terminado su trabajo. Hizo los preparativos necesarios y se acercó a una gran puerta de hierro. Al abrirla, los trabajadores desaparecidos estaban encerrados allí. Agarró a uno de ellos por el cabello y empezó a arrastrarlo. Lo arrojó dentro del círculo mágico de sangre. Este es un círculo mágico que conecta con el infierno. Usando una hoz que había sido sumergida en sangre durante 100 días y un humano joven iba a realizar su hechizo. Antes de que pudiera golpearlo, la bruja negra escuchó un grito que le ordenaba detenerse. En la entrada del laboratorio, vio a Lloyd y Jaffier listos para atacarla. Se sorprendió al ver lo rápido que llegaron allí. Sabiendo que había cientos de trampas en la cueva, la bruja usó automáticamente uno de sus hechizos. 2 puertas de hierro se cerraron a su alrededor, atrapándolos dentro de ese pequeño espacio. Lloyd Frontera ya sabía lo que iba a pasar y contuvo la respiración cuando el gas somnífero comenzó a llenar el área. Lloyd usó su habilidad que le permitía no cansarse durante 10 minutos y comenzó a cavar rápidamente en la tierra para hacer un túnel. No tenía que preocuparse por Jaffier, porque Jaffier ya había probado todos los medicamentos para curar su insomnio. Por eso, el gas para dormir no funcionará en Jaffier. Al ver a Lloyd cavando un agujero debajo de la puerta, parecía una rata gigante. Jaffier guardará ese recuerdo para molestar a Lloyd más adelante. Cuando Lloyd terminó de cavar el agujero, llamó a Jaffier para que lo terminara, preparando una explosión mágica para sorprender al mago oscuro. La gran explosión funcionó, y el mago oscuro se sorprendió mucho al verla. Cuando Lloyd Frontera salió del agujero de una manera aterradora, el mago decidió invocar a una criatura para luchar contra ellos. Un monstruo de 2 cabezas salió del círculo. Aunque este monstruo era uno de sus experimentos fallidos, seguía siendo muy fuerte. Al ver a la criatura gigante frente a él, Lloyd intentó decirle a Jaffier cuál era el punto débil del monstruo. Sin embargo, usando una onda explosiva, Jaffier logró hacer un corte que partió al monstruo en 2. Incluso Lloyd quedó impresionado porque no sabía que él podía usar una explosión como propulsor para cortar. Esta es una técnica que ni siquiera existe en la novela. Al ver que el espadachín venció fácilmente a su monstruo, el mago negro se sintió desesperado porque no podía derrotarlos. Lloyd Frontera se le acercó y le preguntó cómo pensaba compensar el retraso de 2 semanas en la construcción debido al secuestro de los soldados. El mago negro se arrodilló, suplicando perdón.
En su mente, lo único que tenía era el deseo de sobrevivir. Sin embargo, Lloyd Frontera no le prestó atención a sus disculpas y preguntó sobre la compensación. Sin otra alternativa, el mago negro ofreció todos sus objetos mágicos. Lloyd estaba bastante contento de que todos esos objetos desaparecerían. Mientras Javier rescataba a los soldados, Lloyd preguntó qué haría con los soldados que habían sido secuestrados. El mago negro estaba estudiando la resurrección de los muertos, intentando revivir a su esposa e hijo que ya habían fallecido. Trabajaba como mago en la residencia del terrateniente. Pero un día, el terrateniente intentó arrebatárselos. Lloyd interrumpió la historia a la mitad. No estaba interesado en escucharla. Lloyd Frontera preguntó si el mago negro realmente pensaba que revivir a su esposa e hijo después de matar a cientos de personas traería algo bueno. Por su objetivo egoísta, arruinó muchas otras familias felices. Solo podía ser considerado un asesino en serie después de hacer eso. Lloyd dijo que volvería más tarde para recoger esos objetos mágicos. Al darse la vuelta, advirtió al mago que no volviera a lastimar a nadie. El mago negro quedó fascinado por la bondad de Lloyd y le dio las gracias una y otra vez por perdonarle la vida. En la novela, Jaffier también perdona al mago negro y lo obliga a salir del laboratorio. Sin embargo, después se convierte en una figura malvada. Mata a cientos de personas y se transforma en algo extraño, convirtiéndose en un villano demoníaco que lucha contra Jaffier varias veces. Aunque sabía que el mago negro ya no podía ser salvado, Lloyd igual se apartó porque ya sabía desde el principio lo que ese mago intentaría hacer. Rápidamente Jaffier acabó con el mago negro que estaba listo para atacar, decapitándolo antes de que pudiera atacar a Lloyd. En su vida anterior, Lloyd se había encontrado con un hombre que lo trató de manera arbitraria sin razón alguna. El supervisor actuaba así todos los días y Lloyd siempre pedía disculpas. Pensando que la bondad engendra bondad, él agachaba la cabeza. Sin embargo, precisamente por esto, el supervisor lo eligió como una presa fácil para lastimar. Un día, su ira finalmente lo dominó y ya no pudo mantenerse tranquilo. Ese día, Lloyd Frontera lo mató, dándole la lección que ese desgraciado merecía. Mientras lo golpeaba, lo único que pasaba por su mente era que estaba atrapado. Sin embargo, el resultado fue muy diferente. Ese hombre empezó a tenerle miedo y a alejarse de él. Ese día se dio cuenta de que hay ciertos momentos en los que la violencia debe detenerse con violencia. Los criminales deben recibir un castigo equivalente a sus crímenes. Al llegar a la aldea de orcos, Lloyd Frontera se dio cuenta de que sus subordinados estaban muy agotados. Al ver que podían desmayarse en cualquier momento, Lloyd les dio la instrucción de entregarles sus mochilas. Los trabajadores dudaron en obedecer, pero Lloyd explicó que si se desmayaban, alguien tendría que cargar con ellos y sus mochilas. En realidad, el joven amo tomó las mochilas de todos los trabajadores, las ató juntas y declaró que si alguien se quejaba a partir de ahora, no recibiría bono. Jaffier no estaba seguro si Lloyd hacía esto solo por las mochilas o también por los soldados. Sin embargo, la verdad no era tan importante para ellos, porque todos los soldados veían a Lloyd como un líder en quien podían confiar y seguir. El sistema envió un mensaje preguntando si no creía que esto era beneficioso. Pero para Lloyd Frontera, la única recompensa para él era el dinero, nada más. Al llegar al pueblo orc, el almacén de piedras de hielo ya estaba terminado. Adentro, el joven orc notó que la habitación sí estaba un poco más fría que afuera, aunque no lo suficiente como para evitar que la carne se descompusiera. Lloyd dijo que todavía no estaba completo porque les faltaba hielo para enfriar el área. Eros preguntó cómo iba a conseguir hielo, considerando que el área donde vivían era muy calurosa. Con una sonrisa, Lloyd dijo que lo conseguiría de cualquier manera, lo que hizo que Orc dudara de él, pensando que había traído a un estafador al pueblo. Sin embargo, el joven orco decidió confiar en él, ya que su salvador no debería ser una mala persona. Después de que Orc se fue, Jaffier preguntó cómo haría Lloyd para hacer hielo. Sin embargo, eso era algo que ni siquiera Lloyd Frontera sabía. Jaffier cuestionó por qué firmó el contrato sin un plan, pero Lloyd explicó que para tener éxito debemos hacer que lo imposible sea posible. Por la noche, Lloyd Frontera se sentó sobre una roca, reflexionando sobre cómo hacer hielo. Primero hizo un molde y le pidió a su mascota que lo llenara de agua. Pero no sabía cómo convertirlo en hielo. En este mundo hay magos de hielo, pero él no sabía exactamente cómo funcionaba su magia. Él sabía que la magia es una forma de controlar el mana libremente, una técnica basada en cambiar la disposición del mana en la atmósfera. Hay varios tipos diferentes de mana. Si pudiera reunir un solo tipo y concentrarse, entonces podría tener lo que se considera magia.
Lloyd le pidió a su mascota que llenara el molde de hielo gigante. Aunque no podía usar el mana libremente, podía hacer algo similar. Al poner su mano en el agua y usar la técnica del núcleo de Azrahan, intentaría extraer solo el mana cálido y dejar el frío dentro del agua. En el primer intento hizo lo contrario y extrajo solo el mana frío. Javier pensó que solo estaba siendo imprudente. Pero resultó que el joven amo estaba encontrando su propio camino con orgullo. Unos días después realmente lo logró. El jefe orco y su hijo temblaban en la sala de refrigeración. Lo que causaba todo este frío era un gran trozo de hielo hecho de varios pedazos pequeños. Ambos estaban muy contentos. Ahora ya no tienen que cazar todos los días ni desperdiciar proteínas. Lloyd miró a Javier con una mirada que decía: así piensa un empresario. Y el espadachín estuvo de acuerdo en que tenía razón. El rey orco dijo que le debía mucho a Lloyd, quien ahora había conseguido 120 trabajadores. Mencionó que solo estaba siguiendo el contrato. Sin embargo, el jefe declaró que no tomarían todo a la ligera solo por un contrato. Por eso, él y toda la tribu Stelson ahora consideran a la familia Lloyd Frontera como parientes de sangre. Para celebrarlo, todos los orcos posaron como físico-culturistas. Todos los amigos de la familia Frontera serán considerados sus amigos, y todos los enemigos de la familia Frontera serán considerados enemigos de toda la tribu. Lloyd Frontera, que se sentía feliz, respondió tensando sus pocos músculos. Después de una semana, cuando llegaron a la ciudad, la reacción de la gente fue exactamente como esperaban. Era obvio que estaban asustados al ver a 120 orcos fornidos entrando a la ciudad. Lloyd se preguntaba si debería hacer un anuncio oficial para tranquilizar a los ciudadanos. Resultó que incluso eso no funcionaría, porque sus padres, que sabían que los orcos vendrían, también estaban asustados. Además de los puntos obtenidos del pueblo orco, la historia de cómo salvó a los trabajadores del Mago Oscuro también se difundió, lo que le hizo tener un total de 911 puntos. El varón dijo que buscaría a un comerciante rico para vender el equipo de los orcos. Ahora solo queda averiguar cómo usar las herramientas del Mago Oscuro. Mientras hojeaba un libro, Lloyd encontró algo que lo sorprendió mucho, así que de inmediato se apresuró a ir a la mina. Allí buscó al traidor y le dijo que tenía buenas noticias. La cláusula en el contrato que decía que él trabajaría durante 520 años era una broma, porque no tiene sentido que alguien viva tanto tiempo. Pero ahora el estafador ya no tiene que preocuparse, porque Lloyd encontró un hechizo que puede convertir el cuerpo de alguien en un fantasma y controlarlo. Eso significa que el estafador puede seguir trabajando durante los próximos 520 años. Lloyd Frontera preguntó por qué solo él estaba feliz ahí y le pidió que sonriera. El estafador fingió estar feliz a la fuerza mientras derramaba lágrimas de desesperación. Su acción fue tan cruel que el sistema dijo que el rey del infierno quedó fascinado por su personalidad. Después de regresar a la residencia, había algo que necesitaba discutir en privado con el varón. Lo buscó por todos lados, pero un sirviente dijo que el varón estaba recibiendo la visita de unos prestamistas. En ese momento, la expresión de Lloyd cambió por completo. Seguramente tenía un plan para ellos. En la sala de reuniones, los prestamistas intentaban convencer al varón de entregar la mina a cambio de pagar solo 10 de la deuda original. Mientras guardaba silencio, el varón pensaba en eso. Lloyd tocó la puerta pidiendo permiso para entrar. Esta vez, Lloyd llegó con una actitud amistosa para hablar con ellos. Ellos de inmediato le mostraron que tenían el contrato y que él no podría echarlos de la casa otra vez. Sin embargo, él siguió actuando y humildemente pidió darles un consejo. Ellos se negaron, pero Lloyd siguió hablando, lo que los irritó bastante. Lloyd continuó y dijo que si no le permitían dar su consejo, eso lo molestaría un poco. En ese momento, detrás de él, apareció el joven orco, enojado, preguntando quién estaba molestando a su hermano. Los dos prestamistas se asustaron al ver al orco, pero Lloyd le dijo que no se preocupara, ya que ellos aceptarían el consejo que les daba. Después de la reunión, los dos prestamistas salieron corriendo de la residencia. Lloyd le dijo a su padre que quería eliminar la deuda, pero que eso sería un delito. Tendrían que conformarse con este resultado. También mencionó que la extracción de carbón coquizable iba muy bien. Sin embargo, ahora tenían otro problema terrible que enfrentar. Los orcos comen 10 veces más que una persona normal, y si no pueden resolver este problema, terminarán con más deudas. Como era de esperarse, los orcos son excelentes mineros. Algunos de ellos minan durante más de 24 horas seguidas y tienen que ser sacados a la fuerza por los humanos. Su productividad es 10 veces mejor de lo que él esperaba,
y también se niegan a aceptar un salario. Su pago es en forma de comida, pero el costo de esta comida ha aumentado tanto que Lloyd está considerando aumentar los impuestos para satisfacer esta demanda. Sin embargo, aumentar los impuestos continuamente se considerará un robo, lo que hará que los habitantes se sientan insatisfechos y trabajen menos. La solución sencilla para este problema es aumentar los ingresos de los habitantes. Para lograrlo, aprovecharán la tierra vacía al norte del pueblo, convirtiendo los pantanos en tierras agrícolas. Por supuesto, esto no será fácil. Aunque tenga conocimientos de otro mundo, Lloyd Frontera todavía tiene dificultades para crear un sistema de drenaje perfecto. Después de 21 días de esfuerzo y trabajo duro, incluso Javier le preguntó al varón si debía detener a Lloyd, porque no dormía ni descansaba bien. Sin embargo, el varón dijo que antes odiaba a su hijo, porque sentía que no servía para nada. Pero ahora, al ver todo el esfuerzo que hace para lograr algo, lo único que puede hacer es respetarlo y no interponerse en su camino. Cuando llegó la noche, Lloyd finalmente logró crear un sistema de drenaje perfecto. Ahora el dinero de los impuestos fluirá como el agua. Él se recostó en el suelo completamente exhausto, pero comparado con las horas extra y las noches sin dormir que había experimentado antes, todavía podía soportarlo. En ese momento apareció una notificación del sistema frente a él, agregando una nueva opción a la habilidad de diseño. Esta opción permitía la simulación utilizando datos obtenidos a través de mediciones. Lloyd realizó una prueba rápida, activando su habilidad en una montaña lejana. Y cuando él modificó la estructura de una manera antinatural, la estructura se destruyó. Se enojó porque el sistema apenas mencionó esto ahora. Después de un mes de trabajo sin parar, al llegar al pantano, comenzó la primera fase del proyecto de recuperación de humedales. El primer paso fue pedirle a sus mascotas que bebieran toda el agua. Lloyd sabía que solo con 2 mascotas no serían capaces de hacerlo, así que tenía la intención de usar todos los puntos que tenía para invocar la mayor cantidad posible de mascotas. Con la cantidad de RP que tenía en ese momento, podía invocar a 4 de ellos. Estas mascotas no necesitaban tener habilidades especiales, solo necesitaban ser lo suficientemente grandes para beber toda el agua. La criatura que salió del portal abofeteó la cara de Lloyd Frontera por la velocidad con la que apareció. Y al aterrizar, Lloyd se sorprendió porque la criatura parecía un hipopótamo, un animal acuático. Las 3 mascotas celebraron jugando juntas. Lloyd Frontera, ahora lleno de esperanza, le pidió que mostrara las instrucciones. Como los demás, Hippo escupió una tarjeta. Lloyd, que ya estaba acostumbrado a esto, tomó la tarjeta y la leyó, descubriendo que Hippo no crecería aunque le diera semillas de girasol. Como Hippo no creció como los demás, esa criatura no sería adecuada para esta misión. Lloyd decidió ignorarlo y llamar al siguiente. Sus mascotas se molestaron por su actitud y consolaron a su nuevo amigo. Lloyd Frontera intentó explicar que esa criatura no era adecuada para este trabajo. Sin embargo, sus mascotas se negaron a cooperar, insistiendo en que apreciara lo que valían. Lloyd decidió darle una oportunidad y preguntó sobre sus habilidades. El pequeño hipopótamo mostró su habilidad llamada Un Solo Trago, que le permite beber mucha agua de un solo sorbo. Sin embargo, solo puede beber según la capacidad de su estómago. Lloyd pensó por un momento que esta era la mejor habilidad para este trabajo. Hippo decidió mostrar su habilidad y comenzó a beber agua del lago. Lloyd Frontera sintió como si estuviera alucinando, porque Hippo parecía volverse cada vez más grande y empezó a beberse todo el lago. Lloyd estaba asombrado al ver cuánta agua podía beber. En cuestión de segundos, el extenso pantano se secó. Hippo se veía satisfecho después de beber tanta agua. Mientras tanto, Lloyd Frontera estaba realmente sorprendido por la cantidad que podía beber en tan poco tiempo. Las otras 2 mascotas miraron a su amo con una expresión que parecía decir, «¿No te lo dije?». Mientras tanto, Lloyd le preguntó al sistema si esto realmente era aleatorio, porque siempre obtenía la criatura mágica que necesitaba. Sin embargo, El sistema solo respondía de manera vaga y decía que tenía suerte. Hippo preguntó si podía seguir bebiendo más. El arquitecto reencarnado le dijo que bebiera hasta que ya no pudiera más, porque la construcción del terreno de la Matrix comenzará mañana. Al día siguiente, los trabajadores se sorprendieron al ver el tamaño de Hippo. Se convirtió en parte del primer proceso. Bebía tanta agua como podía y luego la escupía al río. Este proceso se repitió varias veces hasta que todo estuvo seco. Después de eso, los trabajadores arrancaron las raíces de la hierba y los restos de plantas en el suelo. Con explosiones de maná, se hicieron agujeros. El bambú se colocó mientras Padón compactaba la tierra para sacar el agua de las partes más profundas del suelo. Hippo usó ese bambú como popote. Solo después de todo esto, usando la capacidad de simulación, construyeron una presa. Con todos los procesos terminados,
apenas habían terminado el primer sector. Lloyd exclamó que después de que terminaran, harían una gran celebración. Todos los trabajadores vitorearon felices. Después de algunos días, incluso Jaffier quedó impresionado al ver que lograron transformar esa tierra abandonada en un terreno fértil. Sin embargo, También se preguntaba cuándo un espadachín empezó a trabajar en el área de la construcción de manera tan natural. Lloyd llegó llamándolo por su nombre, pidiéndole a Jaffier que esparciera semillas a lo largo del camino para ahuyentar algunos insectos. El gran espadachín ahora se había convertido en un agricultor. En otro momento seguramente habría rechazado la petición de este joven amo. En ese momento, el varón y la baronesa llegaron y vieron esa escena extraordinaria. Y todos seguramente pensaron lo mismo. Lo que presenciaron fue un milagro. Los aldeanos empezaron a mostrar respeto hacia Lloyd Frontera, lo que le hizo ganar más RP. Jaffier también se sentía feliz cuidando sus plantas. Las regaba como si fueran sus propias hijas. Lloyd dijo que lo único que quedaba para terminar todo era la rueda de agua, una herramienta para evitar que el pantano se inundara de nuevo. Empezaron a escuchar el sonido de cascos de caballos acercándose. Una caballería completa se dirigía hacia ellos. Lloyd preguntó quién era esa persona. Jaffier respondió que era el vizconde Lacona, quien poseía la parte norte del pantano. Al llegar, Lloyd Frontera se presentó como la persona responsable de la construcción. Uno de los subordinados que iba a caballo dijo que estas eran tierras del vizconde y que debían irse de inmediato. Rawamara es un lugar al que nadie ha ido en cientos de años. La parte norte de esta región está administrada por el vizconde Lacona, mientras que la parte sur está bajo el control de la familia Frontera. sin embargo, Es claro que ellos, el vizconde Lacona, llegaron a reclamar derechos sobre estas tierras sin esfuerzo, intentando apoderarse de estas tierras fértiles desde el principio. Es comprensible que insistan en tomar el control, porque en realidad parte de este pantano les pertenece. Eso ha sido claro hasta ahora. Lloyd luego le preguntó al vizconde si era cierto que su tierra había sido invadida. La persona a caballo intentó hablar, pero Lloyd Frontera lo interrumpió, diciendo que esta conversación era entre nobles. Esa persona se enojó. Mientras los campesinos estaban confundidos por las acciones de su joven señor, Lloyd se presentó como el hijo mayor de la familia Frontera. El vizconde comentó que la actitud de Lloyd no era apropiada y pidió que llamaran al varón Frontera. sin embargo, Lloyd fingió no escuchar y se rascó la oreja. Cuando le preguntaron, Lloyd dijo que lo único que oía era el zumbido de una mosca asquerosa. El vizconde buscó la mosca, pero su guardia le explicó que se refería a él. Lloyd comenzó a hablar sobre la ley de tierras del reino. Ley número 321, ley especial sobre el manejo de tierras baldías. Si la tierra baldía se deja abandonada por mucho tiempo, se puede establecer la propiedad sobre esa tierra. Si la tierra no está registrada y se mantiene durante 100 años sin que haya vivienda ni cultivo, esa tierra se considera sin dueño. Para que la tierra sea reconocida como propiedad, debe cumplir con uno de 4 requisitos, y uno de ellos es producir una cosecha de al menos un tipo específico de cultivo. En ese momento, Jaffier recordó su conversación con Lloyd hace un tiempo, donde Lloyd mencionó que las semillas que se plantaron eran para eliminar las plagas en ese terreno. Lloyd Frontera luego felicitó al vizconde por la oportunidad de presenciar la primera cosecha en la historia de Rawamara, haciendo que el vizconde se diera cuenta de que Lloyd ya había preparado todo. El vizconde se sintió engañado. Con cortesía, Lloyd le entregó al vizconde una col de la cosecha como regalo y ordenó a la caballería que abandonara su territorio, o serían considerados intrusos. Después de verlos irse decepcionados, Jaffier preguntó si Lloyd había recibido una profecía de que esta persona vendría. En realidad, no es la primera vez que Lloyd Frontera se enfrenta a personas que intentan aprovecharse del esfuerzo de otros. Todos los campesinos se sintieron satisfechos y celebraron el éxito del joven amo al devolverles sus tierras. sin embargo, Lloyd mantuvo su actitud fría, solo pensaba en el dinero y ordenó a todos que volvieran al trabajo. Ya entrada la noche, Lloyd Frontera se sentó observando sus plantas que habían sido golpeadas por una gran tormenta. El verano había terminado y el otoño trajo la lluvia. Aunque ya había usado la simulación cientos de veces, Lloyd no podía bajar la guardia y siguió vigilando hasta el final. A la mañana siguiente la lluvia había cesado. Lo mismo ocurrió con su preocupación. Gracias a su gran descubrimiento, ese terreno no volvió a convertirse en pantano, e incluso obtuvo puntos de logro del sistema. Ahora, después de terminar la primera tarea, continuará con el siguiente paso. Mientras tanto, en el territorio del vizconde Lacona, tal vez él se sienta enojado por esta situación. Si la siembra continúa durante 2 años, esa tierra pasará oficialmente a ser propiedad de la familia Frontera. Ese pantano es un terreno que se convertirá en una mina de oro. Incluso le duele el estómago por tener que dejar ir esa tierra valiosa,
no puede permitir que esta tierra fértil caiga en manos de otra persona, y ordenó a su administrador que llamara al supervisor del taller de teñido. Unos días después, Lloyd se despertó en su cama con un fuerte dolor de cabeza. Quizás fue porque los días largos sin dormir finalmente le pasaron factura. Aún así, no podía quedarse acostado en la cama, porque todavía había mucho por hacer. El problema surgió cuando Jaffier también se despertó en un estado extraño. Experimentaba el mismo dolor de cabeza. Esto hizo que Lloyd Frontera se diera cuenta de que no era una coincidencia, sino algo que alguien había hecho a propósito. No solo Lloyd y Jaffier se vieron afectados. La empleada doméstica, Emily, el señor Allop, el niño encargado de cuidar la vaca, e incluso la propia vaca también se vieron afectados. En resumen, todos los habitantes del pueblo, tanto humanos como animales, se vieron afectados por esto. Los animales, con su instinto más agudo, se negaron a beber el agua, lo que hizo que Lloyd Frontera estuviera seguro de que el problema venía del agua. La mayor arma de Lloyd en este mundo es su conocimiento. Sin embargo, después del incidente anterior con las hormigas, se dio cuenta de que no todo es como parece por fuera. Anticipando que el vizconde Lacona tomaría medidas, Lloyd realizó una investigación en su territorio. El resultado mostró que la principal fuente de ingresos del vizconde era la tecnología de tintura que utilizaba la fruta ladona. El problema es que esta fruta puede ser venenosa para los humanos. Por envidia y avaricia, Lacona sin duda envenenó el agua del pueblo. Dentro de la residencia, el barón Frontera se sorprendió con una propuesta. Los subordinados del vizconde Lacona exigieron la mitad de los humedales con la promesa de que dejarían de arrojar desechos de tintura al agua. El padre de Lloyd Frontera llamó a esto una extorsión, pero claramente eso era lo que habían planeado. Incluso si se lleva a los tribunales, tomaría al menos 2 años obtener una decisión. Sumado a los altos costos legales y al costo de conseguir agua limpia, esto sería muy caro. En ese momento, Lloyd entró en la habitación y le dijo a su padre que su vecino parásito estaban contaminando el agua. Cerró la puerta frente al subordinado del vizconde, quien de inmediato protestó porque su amo había sido insultado. Con una mirada penetrante, Lloyd dijo con cinismo que no sabía que la basura parásita podía entender a los humanos. Sintiendo que había sido insultado, el caballero no pudo contener su ira, desenvainó su espada y desafió a Lloyd a un duelo. Poco después vemos la misma escena de nuevo, donde Lloyd derrota a alguien que ya se había rendido. Después de que esa persona lloró y suplicó piedad, Lloyd fingió estar satisfecho solo para golpearlo de nuevo un momento después. El varón le advirtió a su hijo que el duelo ya había terminado. Sin embargo, la expresión de su rostro mostraba que estaba bastante contento con lo que Lloyd había hecho. Después de ser golpeado, el subordinado regresó con su amo, quien de inmediato lo llamó basura por haber sido derrotado por el hijo del varón, a quien consideraban incompetente. Sin embargo, después de pensarlo bien, resultó que el subordinado en realidad había hecho un buen trabajo. Debido a que Frontera solo puede llevar este caso a los tribunales y pueden usar esta derrota pública para retrasar el proceso durante 3 a 4 años, al menos eso es lo que Lloyd imaginaba que dirían el otro vizconde. Sin embargo, como un Frontera, Lloyd no permitiría que eso sucediera. Él lo resolvería a su manera, movilizando a los habitantes para defender su tierra de la avaricia. Primero, para resolver el problema del agua, construyeron un embalse usando a hipo para traer agua del río local antes de que se contaminara, llenando así el embalse. Jaffier dijo que esta es una buena solución, pero que tendrían que hacerlo todos los días sin parar. Lloyd dijo que esto solo es una solución temporal. El plan real es construir un sistema de suministro de agua que llevará agua desde el lago Capua en las montañas del este. Este proyecto requerirá una gran infraestructura y un alto costo. Pero Lloyd Frontera sabe exactamente cómo recuperarán lo que han invertido, incluso 100 veces más. Unos meses después, el vizconde Lacona se veía muy preocupado. Su gerente le informó que el hijo mayor del barón Frontera solicitó una audiencia para ayudar a resolver el problema más reciente. Dentro de la habitación, Lloyd, con un tono sarcástico, dijo que estaba perfectamente bien y que estaba ahí para ayudar a resolver el problema del vizconde. El vizconde intentó fingir que no sabía nada, diciendo que no tenía ningún problema. Pero Lloyd insistió en que podía salvar su taller de tintes de la bancarrota. En ese momento, el vizconde finalmente se dio cuenta de que la crisis que enfrentaba era obra del joven Frontera. Sin embargo, antes de que el vizconde dijera algo, Lloyd explicó que debido a los desechos arrojados al río, se vieron obligados a traer agua del lago Capua. Los trabajadores tuvieron que cavar un largo canal e instalar tuberías para llevar el agua. En medio de la ruta encontraron un valle muy grande, y la única alternativa era construir un acueducto al estilo romano. Para eso, Jaffier tuvo que volar mucha piedra caliza, que se usó como material de construcción,
Algunas piedras calizas cayeron accidentalmente al río. Ansioso, el vizconde preguntó: ¿qué tiene que ver todo esto con mi taller de tintes? Lloyd luego explicó que el agua que llegaba a su taller estaba llena de piedra caliza, lo que hacía que su ropa cambiara de color a marrón. Lacona inmediatamente amenazó con llevarlo a los tribunales. Lloyd Frontera solo respondió que eso tomaría al menos 2 años, y luego preguntó si para entonces la gente todavía recordaría su producto. Asustado por la bancarrota, el vizconde se sorprendió. Después de sentir que ya había explicado lo suficiente, Lloyd se dispuso a irse. Pero cuando estaba a punto de irse, el vizconde amenazó con hacerle la vida imposible a Lloyd. Afuera, Jaffier cuestionó las intenciones de Lloyd. Todo lo que hizo fue provocar. Pero ese hombre es muy peligroso por sus conexiones en la capital. Lloyd solo le pidió a Jaffier que tuviera paciencia y viera quién perdería más. Un mes después, el vizconde se arrodilló suplicando ayuda para salvar su taller de tintes. Con un tono superior, Lloyd preguntó si sus 2 conexiones poderosas le habían dicho que no podía ganar este caso. Con profundo arrepentimiento, el vizconde se disculpó, pero Lloyd Frontera no estaba interesado en el orgullo ni en las disculpas. Lo único que quería era que el vizconde firmara el contrato. Si lo firmaba, el agua sería suministrada a su taller en una semana. Al ver la enorme cantidad de dinero que tendría que pagar cada mes, el vizconde preguntó por qué alguien pondría precio al agua. Lloyd respondió tranquilamente que fue el propio vizconde Fiscon quien le enseñó que el agua no es gratis. Sorprendido, el vizconde no tuvo más opción que firmar el contrato. Incluso el padre de Lloyd se sorprendió al recibir una cantidad de dinero tan grande cada mes. Con una expresión cínica, dijo que el vizconde era una persona muy generosa. Jaffier pensó que fue el vizconde Fiscon quien comenzó esta pelea, pero ahora Lloyd Frontera parecía el mismo demonio. Ese contrato no tenía fecha de finalización, lo que significa que Lloyd seguiría quitándole todo al vizconde hasta que muriera. De hecho, conociendo la personalidad de Lloyd, él le exprimiría la fortuna durante varias generaciones como un rey demonio hambriento de dinero. Lloyd no dejaría que esto terminara solo con una palmada en la espalda. Si pudiera cambiar sus venas por dinero, las arrancaría todas. El conde también trajo buenas noticias. Encontró un comprador para el tesoro de la tribu Orc. Cuando Lloyd Frontera preguntó quién compró el tesoro, sintió que algo era extraño, porque alguien así seguramente podría comprar cosas nuevas fácilmente. Su padre no sabía los detalles, pero al parecer quería construir una estatua en el mar. En ese momento vemos al conde Cremo mirando por su ventana. En el horizonte algo empieza a surgir del mar. Un monstruo gigante emerge de las profundidades del océano. El conde lo mira con enojo. La criatura sale completamente del mar, lista para destruir todo a su paso. Al día siguiente regresamos a la región de frontera. Jaffier informa al varón que partirán en una semana. Y para reducir los gastos, el joven señor pide que unas 10 personas lo acompañen. Mientras cuida una planta, el varón dice que si eso es lo que desea su hijo, entonces debe cumplir su petición. Jaffier tranquiliza al varón para que no se preocupe, ya que él vigilará de cerca a Lloyd. El varón luego menciona que cuando el caballero del vizconde Lacona vino a extorsionarlo, sintió miedo y casi entrega sus tierras. Sin embargo, después de ver el esfuerzo de su hijo y el arduo trabajo de su gente, encontró el valor. El varón admite que siempre se ha sentido como un señor inseguro e incompetente, pero Jaffier no está de acuerdo. Según Jaffier, el varón es todo lo contrario. Es una persona amable y bondadosa más que cualquier otro noble. Aunque aprecia las palabras de su subordinado, el varón sigue sintiendo que ser un buen líder no se trata solo de tener buen corazón. Un líder debe tener principios firmes y ser valiente para actuar, como Lloyd. Jaffier, aunque sabe que el principal principio de Lloyd es el dinero, empieza a dudar si eso es completamente cierto. Varón luego declara que la tarea de Jaffier ya no es solo vigilar, sino proteger a Lloyd, porque él es el heredero de esta región. Jaffier acepta esa tarea, pero aunque Lloyd milagrosamente ha revivido la riqueza de la familia, siente que nunca podrá llegar a apreciar a Lloyd. En el pasado, el varón una vez salvó a Jaffier y le preguntó qué quería hacer cuando fuera adulto. El pequeño Jaffier respondió que quería ser caballero para proteger al varón, porque logró sobrevivir solo durante el invierno. El varón estaba seguro de que Jaffier se convertiría en un gran caballero, y ese día el varón le hizo una espada de madera como regalo. Sin embargo, el pequeño Lloyd se burló de él, preguntando cómo un huérfano podría convertirse en caballero, y rompió la espada que su padre había tallado. Jaffier regresó a su habitación, se quitó la capa y miró la espada de madera rota que había guardado durante años. Estaba seguro de que nunca podría llegar a apreciar a Lloyd. Cuando llegó la noche, Lloyd ayudó a Jaffier a dormir y bromeó diciendo que Jaffier no podría vivir sin su ayuda.
Para ayudarlo a dormir, Lloyd comenzó a contarle sobre el método de compresión y liberación. Cuando Javier estaba a punto de quedarse dormido, estaba seguro de que debería odiar a Lloyd, pero Lloyd parecía una persona completamente diferente. Aunque era difícil admitirlo, Lloyd se había convertido en una persona digna. En medio de la noche, cuando ambos dormían profundamente, un asesino se infiltró en la habitación de Lloyd con la intención de matarlo. El asesino se deslizó por la ventana, listo para apuñalar a Lloyd, pero Javier se despertó rápidamente y atacó al asesino, cortándole la espada y la pierna. Por el alboroto, Lloyd Frontera se despertó y vio a Javier asegurando al caballero del vizconde Reacciona. Al día siguiente, mientras supervisaba el trabajo, Lloyd le recordó a sus trabajadores el lema de la empresa: la seguridad es lo más importante. Javier llegó y lo vio, informando que había entregado al asesino al vizconde. Probablemente intentó atacar a Lloyd porque lo despidieron, considerando que Reacciona pagaba mucho por el agua. Lloyd Frontera dijo que eso tenía sentido, ya que los torturadores de Tria realmente recibían un alto salario, pero al final solo fue derrotado por su propio hermano. Al ver que Lloyd ya sospechaba que esto sucedería, Javier le preguntó por qué no tomó precauciones. Lloyd parecía confundido, preguntando por qué tendría que tomar precauciones si Javier era su guardaespaldas. Gracias a Javier, Lloyd podía moverse con libertad. Pensándolo bien, debería ser imposible para un niño de 5 años que perdió su aldea por un ataque de monstruos sobrevivir al invierno. Pero Javier lo logró e incluso se convirtió en caballero. ¿Hay alguien más confiable que él como guardaespaldas? Al escuchar las sinceras palabras de Lloyd Frontera, poco a poco Javier empezó a dejar atrás su antiguo rencor. Odiaba tener que admitirlo, pero Lloyd realmente es una persona digna. Como el trabajo de instalación de tuberías terminará mañana, por fin podrán prepararse para ir con Javier a Cremo y ganar mucho dinero. Durante el viaje, Lloyd Frontera se quedó dormido sobre la espalda de Javier, lo que molestó a Javier hasta el punto de darle un codazo en la cara a Lloyd. Lloyd se despertó y preguntó si de verdad acababa de ser golpeado. Lloyd decidió bajarse y le pidió a Javier que le enseñara a montar a caballo. Javier respondió fríamente que él era un caballero, no un maestro. Lloyd dijo que era una orden, lo que hizo que Javier lo llamara asqueroso. Sin embargo, el sistema de traducción automática siguió funcionando, haciendo que Lloyd Frontera se enojara y le ordenara que se callara. Luego, Lloyd recibió una notificación realmente útil. Los rumores sobre su increíble trabajo de construcción se habían difundido, lo que le hizo ganar más puntos de fama. Al darse cuenta de que la fama significa dinero, Lloyd Frontera vio un futuro brillante ante él. El viaje que realizaron Lloyd y Javier no fue corto. El invierno llegó mientras aún estaban en camino, y solo lograron llegar a Cremo a mediados de la temporada. El varón de allí los recibió. Después de escuchar rumores sobre un constructor talentoso, sin embargo, no esperaba que esa persona fuera tan joven. Curiosamente, él no le dijo esto a Lloyd Frontera, sino a Javier. Lloyd intentó interrumpir, pero el varón ya estaba decidido a casar a Javier con su hija, porque Lloyd le habló. El varón se enojó, preguntando cómo se atrevía un sirviente a interrumpir la conversación de los nobles. Incluso el sistema se rió en la cara de Lloyd. Unos momentos después, lograron explicar la situación. Lloyd se sumió en la depresión mientras Javier luchaba por no reírse. Para empeorar las cosas, el varón dijo que todo esto era culpa de Lloyd, porque nació con la apariencia de un sirviente. El hombre frente a ellos es el señor de la ciudad de Cremo, una gran ciudad comercial importante, y también uno de los personajes clave en la historia de la novela. En la historia, el conde Cremo salva a Javier cuando está huyendo porque lo acusan de ser un criminal. El conde Cremo quiere comprar las joyas de Orc para decorar una estatua que va a colocar sobre el mar. Sin embargo, su negocio decayó porque hace algunos años apareció un monstruo en la costa, Giga Titán. Aunque ese monstruo nunca atacó, su presencia sigue siendo una fuente de miedo. Lloyd recuerda haber leído sobre esto en una novela. Como la gente de esta era no tenía manera de atacar en el mar, Cremo siguió decayendo hasta entrar en crisis. El varón esperaba que Javier pudiera ayudar, pero el trabajo se terminó antes de encontrar una solución. El varón investigó cómo asustar a esa criatura y descubrió que Giga Titán le teme a la sirena, su depredador natural. Por eso, quería construir una estatua gigante de sirena en medio del mar. Pero esa idea fue descartada porque habría que elevar el fondo marino para construir la estatua, lo que bloquearía la ruta de los barcos. Lloyd Frontera vio esto como una oportunidad y dijo que él construiría el soporte para la estatua. Combinando pilotes de fricción y cajones, sería posible construir una columna para colocar la estatua. Junto con Javier, él subió a un bote hacia el lugar donde querían colocar la estructura y luego se sumergió en el agua fría. Con su habilidad, él vio el fondo del mar plano, lo que facilitaría el proceso de construcción.
Sin embargo, Él no pudo permanecer mucho tiempo bajo el agua porque su rostro comenzó a congelarse. Javier parecía contento al ver a Lloyd temblar de frío. Luego se disculpó diciendo que era la primera vez que se sentía feliz al ver a alguien sufrir. Javier también tenía curiosidad sobre cómo Lloyd construiría algo desde el fondo del mar hasta la superficie. Para esto necesitaría magia. Lloyd respondió que la única magia que necesitaba era la magia de cemento. sin embargo, La pregunta es, ¿cómo va a crear cemento en este mundo? De vuelta en la cubierta, Javier le dice sarcásticamente a Lloyd que tenga más cuidado en el futuro. Lloyd responde que su sarcasmo ya ha alcanzado el nivel de un espadachín, llamándolo un maestro de la ironía. Al mirar hacia atrás, una joven de cabello rubio se acerca a ellos y pregunta si él es el señor Lloyd. Al ver la carta de amor en su mano, Lloyd Frontera se sonroja avergonzado. La mujer se sonroja avergonzada. Lloyd también. sin embargo, Lloyd respondió sintiéndose decepcionado cuando la carta de amor fue entregada a Javier. En realidad ya lo sospechaba, pero ver al espadachín guardar la carta de amor como si nada hubiera pasado hizo que Lloyd se llenara de ira. Se preguntaba cómo era posible que alguien pudiera ver una carta de amor y actuar como si no fuera algo importante. En ese momento, Javier se sobresaltó al darse cuenta de que Lloyd Frontera quizás nunca había recibido una carta de amor. Javier tampoco sabía qué decir para consolarlo y esperaba que Lloyd siguiera siendo fuerte. Dominado por el odio y la envidia, Lloyd intentó convencerse de que en realidad no se sentía así, mientras seguía trabajando en el proyecto Pilar. Poco después, el conde apareció y le informó que había logrado reunir la mayoría de los materiales que Javier había solicitado, excepto la ceniza volcánica. Esta ceniza es el ingrediente principal en la fabricación del cemento romano, cuya superioridad es evidente porque las estructuras construidas con él han resistido más de 2000 años. Para conseguir la ceniza tendrían que ir a un volcán. Sin embargo, incluso el conde pensó que no tenían suficiente tiempo para hacerlo. Lloyd Frontera dijo que buscaría otra manera, luego decidió abandonar la idea de fabricar cemento romano y enfocarse en el cemento Portland, el tipo de cemento que dio origen al cemento moderno. Lloyd tenía conocimientos básicos sobre cómo hacerlo, pero no dominaba completamente los detalles. Así que, usando su ingenio, decidió experimentar con varias combinaciones posibles hasta encontrar la fórmula correcta. sin embargo, Después de probar 129 muestras, Lloyd todavía no lograba crear un cemento lo suficientemente fuerte. Al ver a su dueño trabajar tan duro, su mascota se sentía triste y hacía todo lo posible para que Lloyd saliera de la casa un momento. Aunque al principio Lloyd gritó que estaba ocupado, de repente recordó a un perrito que había tenido en su vida anterior. Ese perro era la única familia que tenía en ese momento. Después de la muerte del perro, se arrepintió de no haber jugado más seguido con él. Conmovido por ese recuerdo, Lloyd luego abrazó a su mascota y dijo que ellos eran más importantes que su investigación. Mientras caminaba por las calles en la noche, Lloyd les pidió disculpas. Hasta ahora, solo les había dado órdenes como si fueran máquinas. sin embargo, Si algo les sucediera, él se arrepentiría mucho. Al ver la sinceridad de Lloyd, la relación entre ese animal y Lloyd Frontera cambió. Ahora empezaron a considerarlo como parte de su grupo. Incluso el sistema felicitó a Lloyd porque uno de ellos experimentó una evolución. La cobra empezó a brillar y a flotar, obteniendo algunas habilidades nuevas. sin embargo, La habilidad que más llamó la atención de Lloyd fue la erupción volcánica. Al día siguiente, una gran explosión se vio en las montañas, lo que asustó a los habitantes de la ciudad. Incluso el señor de la ciudad pensó que podría ser un ataque enemigo. sin embargo, Resulta que la explosión solo fue Lloyd Frontera probando la nueva habilidad de su pequeña serpiente. Con esa habilidad, determinó que las cenizas producidas eran realmente cenizas volcánicas. Emocionado, le dice a Javier que esto es una gran bendición, pero debido a la explosión, Javier no puede escuchar nada. Gracias a la ayuda de Bangul, el problema del cemento se resolvió rápidamente. Sin perder tiempo, comenzaron de inmediato con el primer paso en la construcción del pilar. Construyeron una gran estructura con forma de pañal para recolectar ceniza volcánica, y cuando Bangul activó su habilidad, el pañal evitó que la ceniza se dispersara. Todos los habitantes de la ciudad quedaron impresionados por la inteligencia de Lloyd, especialmente el varón, quien planea supervisar y analizar el trabajo de Lloyd para presentar un informe objetivo a su majestad el rey. Después de reunir los materiales para el cemento, continuaron con el segundo paso. Se construyó un gran cajón y se colocó en el mar para verter el cemento. Con la ayuda de Hippo, sacaron rápidamente el agua del cajón. El tercer paso fue clavar pilotes de madera en el fondo del cajón para anclarlo, lo cual por supuesto hizo Javier, porque él es el más fuerte. Usó la catapulta de acero de Bangul para construir la estructura de la torre
y finalmente vertió el cemento tan esperado. Después de que el cemento se secó, desmontaron el cajón de madera, completando la primera gran plataforma marítima artificial. Lloyd le explicó al señor de la ciudad que la hicieron 50 centímetros más alta que el nivel del mar para dar la impresión de que la estatua de la sirena está flotando. El varón seguía dudando. No estaba seguro de si la base podría soportar el peso de la estatua, pero si funcionaba, no se decepcionaría con el costo de la construcción. Esa noche, la estatua finalmente fue colocada sobre la plataforma, una majestuosa estatua de sirena adornada con joyas brillantes. Para celebrar este logro, se organizó una fiesta de la nobleza a bordo del barco. Lloyd Frontera, quien estaba obligado a participar, se sentía incómodo con la ropa que llevaba puesta. Le preguntó a Jaffier cómo podía soportar usar esa ropa. El señor de la ciudad presentó a Lloyd, diciendo que fue este joven quien hizo realidad la estatua. Una vez más, Lloyd Frontera fue ignorado por la persona que pensaba que Jaffier era el responsable. Él sabía que era más inteligente que la mayoría de las personas y prefería el dinero en efectivo antes que los elogios. Pero la mirada triste en el rostro de Jaffier le molestaba mucho. Para destruir completamente su autoestima, el varón apareció y dijo que todo esto sucedía por la cara de Lloyd, que parecía la de un sirviente. Mientras la fiesta continuaba, un poco lejos del barco, en el fondo del mar, Giga Titán observaba la estatua de la sirena. Al ver a su enemigo natural, lo único que pensó fue en atacar la estatua. Se acercó rápidamente al barco. Mientras Lloyd Frontera conversaba con los demás nobles, Jaffier logró cautivar a todas las mujeres presentes solo con su presencia. Caminó hacia el borde del barco y disfrutó tranquilamente de su vino. Sin embargo, sintió una vibración sutil en su copa. Eso lo hizo voltear hacia el mar. Al mismo tiempo, Lloyd Frontera se acercó y le preguntó qué estaba haciendo Jaffier. Jaffier sintió que algo se acercaba hacia ellos. Algo rápido y del tamaño de 2 barcos. Lloyd Frontera se dio cuenta de inmediato de lo que estaba sucediendo. Se acercó al varón y le habló en voz baja para que solo él escuchara que el Giga Titán se estaba acercando y que debían evacuar a todos de inmediato. El varón llamó a su caballero y le preguntó si sentía algo extraño en el mar. Sin embargo, el caballero, que ya había alcanzado el nivel de maestro espadachín, no sintió nada. Por eso el varón confió en su instinto. Pero Lloyd Frontera sabía que los sentidos de Jaffier eran mucho más agudos, porque él es el personaje principal. El varón continuó diciendo que durante años el Giga Titán nunca los había atacado. Sin embargo, Lloyd dijo que ahora tenía una razón para atacar, mientras miraba la gran estatua de sirena. En ese momento, el varón se dio cuenta de lo que iba a pasar y ordenó levantar el ancla de inmediato y alejar el barco de la estatua. Se dio cuenta de que eso tomaría demasiado tiempo. Lloyd Frontera le pidió a Jaffier que se encargara del ancla. Sin dudarlo, Jaffier saltó al agua fría. Mientras tanto, Lloyd Frontera lanzó el padong hacia la estatua. Bajo el agua, Jaffier se preparó para atacar la cadena del ancla. Usó su maná para calentar su espada. Cortó la cadena fácilmente. Mientras tanto, el padón cortó la cuerda que ataba la estatua. Cuando Jaffier terminó de cortar todas las cadenas, se dio cuenta de que el Giga Titán se acercaba cada vez más rápido. Aunque el barco ya se había soltado de sus amarras, todo ya era demasiado tarde. El Giga Titán apareció, golpeando todo lo que estaba en su camino. Lloyd Frontera y los demás en el barco fueron arrojados al mar. Mientras tanto, el padong logró evitar el ataque de ese monstruo. Jaffier usó una explosión de maná para salir rápidamente del agua y salvar a Lloyd antes de que cayera al mar. La estatua fue lanzada hacia la ciudad, destruyó edificios y casi golpeó a varias personas. Las personas que fueron arrojadas al mar entraron en pánico. Lloyd Frontera sabía que no había suficiente tiempo para salvar a todos, pero se le ocurrió una idea brillante. Usó a Hippo para absorber el agua del mar y arrastrar a las personas con él. Mientras tanto, el Giga Titán emergió del mar y se dirigió a tierra firme, preparándose para destruir toda la ciudad. Jaffier le dijo a su maestro que debían intentar detener a ese monstruo, pero Lloyd Frontera ya había huido en otra dirección. Lloyd dijo que intentar detener algo tan grande era un acto tonto. Solo moriría si intentara hacerlo. Muchas cosas sucedieron al mismo tiempo. El varón ordenó a sus subordinados que salvaran a las personas en el mar, lanzando escaleras desde los barcos que aún no se habían hundido. Mientras tanto, en la ciudad, el Giga Titán seguía destruyendo todo. Jaffier preguntó si Lloyd realmente iba a ignorar a las personas que estaban en peligro, pero la única preocupación de Lloyd era conseguir dinero. Lloyd dijo que aún no les habían pagado y que no vinieron a luchar contra criaturas gigantes, sino para mantener la paz. Jaffier se sintió decepcionado con Lloyd. Él pensaba que Lloyd era alguien que siempre luchaba por proteger a los demás, pero ahora ve quién es Lloyd en realidad. Como caballero, Jaffier nunca dejaría a alguien en problemas.
Lloyd intenta advertirle que si Javier intenta luchar contra esa criatura, morirá, pero Javier no escucha y sigue avanzando hacia el monstruo. Usando su espada y explosiones de maná, rápidamente se acerca a la orilla. Los soldados disparan cañones hacia el Giga Titán, pero las balas solo rebotan en la capa de armadura de la criatura. Los soldados están asustados porque ningún ataque logra hacerle ni un rasguño. El monstruo se prepara para atacar abriendo su armadura, y la fuerza del viento que sale es tan poderosa que destruye la torre de defensa. Sin embargo, la principal atención del Giga Titán no está en los soldados, sino en la estatua de Sirena que él cree que aún está viva. Tan solo al acercarse a la estatua, gran parte de la ciudad ya está destruida, haciendo que los habitantes entren en pánico y tengan más miedo. Un hombre que cayó al suelo casi es pisoteado por el Giga Titán, pero Javier apareció justo a tiempo para salvarlo. Javier atacó al monstruo directamente en una de sus articulaciones. Sin embargo, aunque usó una explosión de maná, su ataque no tuvo efecto y solo hizo que el titán se enojara aún más. Javier logró esquivar el ataque, pero la criatura aprovechó su posición en el aire y lanzó una descarga. Aunque intentó protegerse, Javier recibió el impacto directamente. Con solo un ataque, Javier ya estaba gravemente herido. Sabía que era imposible derrotar a esa criatura. Sin embargo, estaba dispuesto a sacrificarse para que la mayor cantidad de personas posible pudiera ser salvada. Mientras Javier luchaba con todas sus fuerzas para salvar a los habitantes, Lloyd Frontera intentaba escapar usando una mesa. No era porque fuera demasiado fuerte o tuviera alguna habilidad especial. Todas sus habilidades solo estaban relacionadas con la construcción. No es que Lloyd no se sintiera triste al ver a la gente herida y la ciudad destruida, pero sentía que no podía hacer nada. Sin embargo, cuando dijo eso, algo le vino a la mente. Se dio cuenta de que tenía que regresar de inmediato, porque el varón aún no había pagado la comisión de su departamento de construcción. Mientras Lloyd se apresuraba hacia la ciudad, Javier seguía luchando junto a Gigi contra el Giga Titán, esquivando ataque tras ataque. Pensó que, aunque este monstruo era increíble, en el fondo seguía siendo un animal, y tal vez su punto débil estaba en sus ojos. Sin embargo, aunque atacó directamente los ojos con una explosión de maná, su ataque no tuvo ningún efecto. Cuando ya no había nada más que hacer, Javier fue atacado por una de las antenas de la criatura, pero entonces Hippo apareció justo a tiempo para salvarlo. Hippo soltó toda el agua y regresó a la cabeza de Lloyd Frontera. Lloyd estaba muy enojado porque la langosta gigante se atrevió a interrumpir su corriente característica. Javier aprovechó la oportunidad creada por su señor para atacar al monstruo. Sin embargo, una vez más, su ataque simplemente rebotó en la armadura de la criatura. El miedo comenzó a invadirlo, porque sentía que no podía penetrar la defensa del monstruo. Al principio pensó que podía ganar, pero ahora sabía que era imposible. Aunque la situación no era favorable, Javier se mantuvo tranquilo porque su señor había regresado. Había una posibilidad de ganar. 2 minutos antes, Lloyd Frontera usó el padón para moverse por la ciudad. Desde lejos, él observaba mientras buscaba el punto débil del monstruo, aprovechando su habilidad para comprender la composición de la materia. La armadura de la criatura tenía 1 metro de grosor, hecha de una mezcla de dentina y quentina, con una estructura molecular de panal de abeja de 3 capas entrelazadas firmemente. Cuando Javier atacó, toda la energía del impacto se transfirió al cuerno del monstruo y luego se liberó al aire. Dentro del cuerpo del monstruo había una bolsa que movía sus garras hidráulicas. Si podían destruir el pico y golpear esa bolsa con maná bendecido, la criatura seguramente moriría. Javier preguntó qué debía hacer. Lloyd hizo una señal con la mano para que cortara el cuerno, pero Javier no entendió y preguntó si Lloyd estaba loco. Lloyd Frontera finalmente gritó, explicando que Javier debía cortar el cuerno del monstruo. Javier no entendía completamente lo que quería decir, pero en lugar de solo golpear, usó un círculo de maná como si fuera una motosierra para cortar. Lloyd Frontera se sintió satisfecho, sabiendo que su teoría realmente funcionó. Esta vez, el ataque de Javier parecía realmente herir al monstruo. Cuando el monstruo estuvo a punto de matarlo, Lloyd usó el padón para proteger a Javier. Finalmente, Javier logró cortar el cuerno del monstruo, haciendo que la criatura gritara de dolor. Sin embargo, Lo que cayó al suelo no fue una parte del cuerpo del monstruo, sino la propia espada de Javier, lo que dejó a Lloyd Frontera muy sorprendido. Aunque sabía que sería destruido por el Giga Titán, Javier permaneció debajo de él para atacar. Estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo con tal de derrotar a esa criatura. sin embargo, En el último segundo, Padong lo salvó. El hámster regañó a Javier, quien, aunque no entendía completamente lo que decía, sabía que probablemente lo estaban reprendiendo por su acción imprudente. Después de analizar cuidadosamente al Giga Titán, la única opción que quedaba para derrotarlo era una combinación del plan A y D.
Para hacerlo, Lloyd primero llamó a Padong y le pidió que lo llevara al lugar que habían planeado previamente. Lloyd advirtió que la criatura ahora consideraba a Javier como una amenaza, así que le pidió a Javier que atrajera al monstruo hacia el bosque. Lloyd Frontera ya había ganado suficiente tiempo. Se supone que ya deberían haber terminado los preparativos, así que lo único que queda por hacer es confiar en el conde. 15 minutos antes, el varón se sorprendió al ver que su ciudad estaba siendo destruida por el monstruo. Su caballero se disculpó por no haberlo detectado antes. Sin embargo, El conde dijo que en realidad la culpa era suya. Pensó erróneamente que podrían ahuyentar a la criatura solo con una estatua. En ese momento, Lloyd Frontera declaró que la estatua sí lo había ahuyentado. El monstruo vino solo para destruirla, y sugirió aprovechar esa obsesión. Él iba a ganar tanto tiempo como fuera posible para que el conde pudiera preparar algo. Javier seguía esquivando los ataques de la criatura, pero incluso él estaba empezando a llegar a su límite. sin embargo, Él siguió atrayendo a la criatura sin parar hacia el bosque. Gigatitán seguía siendo una fuerza imparable que destruía todo a su paso, y Javier ya no podía correr más. Estaba cada vez más cerca de ser atrapado por la criatura. Antes de que Javier fuera atrapado, Lloyd Frontera gritó pidiendo un aplauso para la estatua de bronce. Cuando Javier miró, Lloyd estaba cargando la estatua. Ahora ya estaba bien reparada. Al ver a su enemigo natural, Gigatitán se enfureció. Lloyd se sintió satisfecho con la reacción de la criatura. Por lo que había leído en la novela, sabía que podía confiar en el conde para volver a armar la estatua. El plan era usar la estatua para crear una abertura para que Javier atacara. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca del monstruo, Padong tomó el control del carruaje y empezaron a dirigir al titán hacia ellos. Javier aprovechó esa oportunidad para atacar el punto débil de la criatura. Lo golpeó directamente con una explosión de maná. Aunque el ataque fue fuerte y creó una gran explosión, todo lo que logró fue hacer una grieta en la armadura del monstruo. Javier se sintió triste por su debilidad. sin embargo, Cuando cayó, escuchó a Lloyd decir que le dejara el resto de la tarea a él. Cuando su maestro habló con tanta confianza, supo que ahora podía relajarse. Antes de que tocara el suelo, Hippo apareció para salvar a Javier. Lloyd gritó que protegería esta ciudad pase lo que pase. Padong también ya había llegado a su límite y no podía pedirle más. A una señal suya, Padong lanzó a Lloyd Frontera hacia Gigatitán. Antes, cuando Lloyd iba de camino para salvar la ciudad, pensó en varios planes para atacar a esa criatura. Decidió que debía usar una explosión de maná. El problema era que para eso necesitaba 3 círculos de maná, y en ese momento solo tenía 2. Usando el sistema comenzó a desarrollar su técnica, pero lamentablemente no tenía suficientes puntos para evolucionar al nivel final. Aunque ya había decidido alejarse de la batalla, se preguntaba qué estaba haciendo ahí. Cuando estaba decidiendo si debía intentar golpear a la criatura usando maná, apareció una notificación de que había recibido 5 puntos de aprobación de Javier. Con eso, tenía lo que necesitaba para crear el tercer círculo de maná. Ahora, sintiéndose confiado, se preparó para atacar usando un círculo para proteger su corazón y los otros 2 círculos para atacar. sin embargo, El monstruo finalmente destruyó una montaña con sus garras, y una de las rocas golpeó accidentalmente la cabeza de Lloyd Frontera. Debido al impacto, perdió el conocimiento sin saber qué más hacer. Usó los 3 círculos para hacerlos chocar, creando una explosión de maná de 3 círculos tan poderosa que hizo explotar a toda esa criatura. Desde la ciudad, la gente vio una gran columna de humo que apareció. La criatura ahora está completamente muerta. La mascota de Lloyd intentó despertar a Javier. Poco a poco se levantó y vio al Gigatitán tirado en el suelo. Estaba impresionado de que realmente lo había logrado. sin embargo, Padong no estaba nada contento e intentó llamar la atención de Javier. Siguió a las 3 mascotas desesperadas y encontró a Lloyd un poco más adelante, con la cabeza sangrando y los ojos sin vida. Se acercó y escuchó su corazón. sin embargo, Lloyd no tenía pulso. Una paloma mensajera voló hacia la residencia Frontera. Allí, el conde tomó la carta y se sorprendió por su contenido. De inmediato montó su caballo y partió hacia Cremo. En la carta que leyó, el barón Cremo mencionaba que su hijo mayor, Lloyd, había completado admirablemente todo el trabajo de construcción que necesitaban. Sin embargo, después de la fiesta, la ciudad enfrentó un gran peligro. Y en ese momento, Lloyd y sus escoltas se sacrificaron para salvar muchas vidas, dejando a Lloyd en un coma inusual. El barón se apresuró hacia Cremo, preocupado por el estado de su hijo. Recordó todos los momentos que compartió con el nuevo Lloyd, quien nunca lo llamó papá, solo varón. Por un momento, Frontera dudó si ese joven era realmente su hijo.
Pero antes de que pudiera reflexionar más, un monstruo apareció en el camino. El caballero bajó de su caballo e instruyó al conde que continuara su viaje mientras él enfrentaba a la criatura. Se defendió del primer ataque de la bestia, se disculpó con el conde y prometió volver a encontrarse en Cremo. El caballero y el monstruo atacaron al mismo tiempo, pero el lobo era demasiado fuerte. Rompió la espada del caballero y mordió su hombro. Aún así, el caballero siguió luchando, incluso cuando estaba acorralado. Cuando pensó que iba a morir, el varón y la baronesa aparecieron y ayudaron a derrotar al lobo. El caballero se sintió avergonzado por no poder manejar a la criatura solo, pero Varón le recordó que él era un vasallo y que era su deber proteger a su gente. Al llegar, Baronesa notó algo preocupante: una manada de lobos que se acercaba. A pesar de estar herido, el caballero se mantuvo firme enfrentando a los lobos, mientras Varón y Baronesa empezaban a perder la esperanza. Entonces Jafier llegó. Rápidamente ahuyentó a los lobos y se ofreció a escoltarlos preguntando si alguien estaba herido. El caballero del varón sabía que Jafier tenía habilidades impresionantes, pero se preguntaba qué lo hacía tan fuerte desde que llegó a Cremo. La baronesa preguntó si Lloyd estaba bien. Sin embargo, Jafier no pudo asegurar si seguía vivo o no. Explicó que después de que el gigante fue derrotado, Lloyd no tenía latido cardíaco. En medio del pánico por perder su nuevo hogar, Jafier se sintió aliviado cuando el corazón de Lloyd volvió a latir. Aunque estaba seguro de que el corazón de Lloyd se había detenido, todavía tenía pulso y seguía respirando. Al tocar el pecho de Lloyd, Jafier sintió que el corazón Triple Circle giraba a una velocidad increíble debido al campo magnético que generaba. No podía determinar el estado de su corazón. Solo ese campo lo mantenía con vida. De vuelta al presente, la gente intentaba reconstruir la ciudad. Jafier explicó que el joven maestro estaba en la casa del conde, bajo el cuidado de un médico. Sin embargo, su condición no había mejorado. El conde reflexionó sobre su lucha contra esa criatura aterradora, pero Jafier insistió en que él solo era la espada que Lloyd utilizó. Fue la fuerza de Lloyd la que logró derrotar al monstruo. Al escuchar esto, incluso los padres de Lloyd Frontera no podían creer que él tuviera ese poder, hasta que escucharon que otros nobles se dirigían a la casa del conde para rendir homenaje a Lloyd. Reconocieron que sin él, todos seguramente habrían muerto congelados. Lloyd no solo salvó a personas del mar, sino que también ayudó a un soldado que quedó atrapado entre los escombros, evitando que un gran incendio destruyera la ciudad. De hecho, toda la ciudad reconoció que fueron salvados gracias a Lloyd Frontera, y todos los que estaban fuera de la casa del varón le rindieron homenaje. Un hombre intentó provocar una pelea, culpando a Lloyd por el incidente debido a una estatua que él hizo. Sin embargo, fue golpeado por la multitud que estaba bastante enojada. Dentro de la habitación, Lloyd Frontera finalmente despertó. Le dolía la cabeza y varias notificaciones del sistema aparecieron frente a él. Recordó haber usado Triple Mana Blast como un tonto y se preguntó si realmente seguía vivo. El sistema confirmó que seguía vivo, lo que llevó a Lloyd Frontera a preguntarse cómo era posible, ya que su corazón debería haber explotado. En ese momento, Jafier entró en la habitación y se sorprendió por la escena. Lloyd se alegró de verlo y de inmediato preguntó cuánto le pagarían por la construcción. Por un momento, Jafier se sintió decepcionado porque esas fueron sus primeras palabras, pero pronto se sintió feliz porque Lloyd parecía estar sano. El varón y la baronesa corrieron a la habitación y abrazaron a su hijo que acababa de despertar. Si realmente era Lloyd o no, ya no importaba. Solo estaban agradecidos de que siguiera con vida. En la capital del reino de Magenta, un sirviente informó a la reina sobre una carta del conde Cremo. La reina se interesó al saber que había alguien así en su reino y ordenó a su subordinado que enviara un mensaje al varón Frontera para que trajera a su hijo y a su escolta. Su Majestad la reina Alicia Magentano declaró que ella misma se reuniría con este hombre y lo evaluaría personalmente.